Suscríbete a la Panterita. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos Quise? ¿Cómo te va? Muy bien, Arturo, muy contento de verte de vuelta después de tus vacaciones. Vacaciones las bolas, perdón, me salió del alma. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo, contento de verte de vuelta después de tu... ¿Vacaciones? ¿Decís vacaciones? No, de que tu estado de salud está mejor. Te agradezco mucho. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Señor, buenos días, saludos para todos. ¿O le da confianza a Carlos Quise y te agarra de los huevos? ¿Qué tal, cómo te va? Hola, Arturo, bien, buen día para todos. Primero que no me quiero victimizar, pero lo que tenemos vértigo hay que tener mucho cuidado. Carlos tuvo, lo que tuvimos y tenemos vértigo. ¿Qué tal, Darío? Bien, señor, buen día, saludos a todos. Hablamos con Carlos Jaras y le pegó duro el referato. Muchísimo. Y tiene una plática con Germán Cafa abajo. ¿Con quién estaba Germán cuando yo subí? ¿Vos estabas con alguien? No, ¿con quién estaba? No. Gerardo. No, Sebastián estaba con Seba estaba. Y dice, imagínate, no se acuerda con quién estaba, quién era. Es que hablo con tanta gente, Carlos. Igual mi memoria no era... ¿Qué mano? Hay otro que yo recibí una mano... No, justamente después le decía a Víctor que me da pena que en este torneo tan bueno, con tantos buenos jugadores de calidad como se está viendo, que el protagonista siga siendo el que no tiene que ser el protagonista, que es el arbitraje. Porque en todos los partidos se mandaron una o dos macanas. Y la que me viene ahora a la mente, el gol de Argentina en offside contra Paraguay. Espera, según Federico Ríos. Bueno, con Federico Ríos nunca me pongo de acuerdo. Dijo que el gol estaba habilitado. Estaba habilitado. Sí, porque él tiene otra perspectiva diferente al resto de la población. Su gremio. Espera, ¿qué querés decir? No, y él tiene una perspectiva diferente por imagen al resto. Por la población decimos. 99 personas ven una cosa que y él ve. Y eso que yo soy pro regla. Tienes que tratarme con cuidado, porque tengo mi edad. No, pero yo no y digo yo pedí la paciencia y ahora peor como estoy. Víctor Villalba dice un refrán: es cosa de sabio cambiar de opinión. Cuando vos te aferrás que sos millennial, no cambias de opinión. Sí, yo también soy así, sí, bueno, admito, entonces cuando vayas a jugar al otro... Pero en esa jugada me pareció llamativo. No, a mí no me venga con bola, no puedo girar mucho, te repito. Es cosa de sabio cambiar de opinión. La sub-23 tiene defectos como lo tuvo Argentina. Ayer vi un partido de defectos en ambos equipos. No sé si que volviste a tu aprobación necesito. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Viste una desacertada línea defensiva Paraguay que le dije a Carlos Jaras ayer? Y desacertada defensa argentina. Y me llama más la atención el Macherano, que se pasa más discurseando que dirigiendo. Sí. Bueno. Me sorprendió tu apreciación y me gustó la definición. Un partido de defectos. ¿Y de defectos? Sí, correcto. De defectos, nadie deja de valorar lo que hace Paraguay. No. Pero digo con la Argentina, después cuando es suplente el Diablo con el chiquitín. Echeverri, Claudio, entró en el segundo tiempo. Pichadito lo ya entra. Porque si él dijo lo que dijo terminado el partido de River, y es en un iracundo personaje. ¿Y ustedes quiénes? Para tan corta edad. Para eso no se tiene edad. Sí, pero... Para eso no se tiene edad. Para ser así no se tiene edad. Vos podés tener 35 y seguir siendo igual. Como jugador de fútbol en la vida no. Ya puedo terminar mi exposición. Sí. Si quiere que me vaya a reposar, voy a reposar nomás. Entonces... Es difícil. Es difícil. Entonces voy a seguir. Sí. Voy a seguir. No, se me cortó la inspiración. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Entonces, se ve un partido de esa característica. Yo veo el amor que le pone Carlos Jaras y usó una frase. Más que una frase, sentó una posición. La pregunta pues es obligada. Si la palabra obligada cambiamos el término. ¿Quiénes son los que superan la edad? ¿Todavía está el reglamento de lo que pasa en la edad? Sí, para los sigue el reglamento. Él quiere reconfirmar eso. Y yo le cité nombres, no le afirmé, puse ejemplos. Entonces ya los perros reaccionaron esta mañana. Yo puse Gustavo Gómez en defensa, ya un oyente, y le puse Almirón. Llamó un oyente, me dice Ramón Sosa. Ustedes dijeron Alderete. Y en un momento de la charla que la vamos a escuchar, él dice
De momento quiero lo que tengo. Brillante. Brillante. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Y te voy a pedir otro favor. Ese hay cruzado, no se puede evitar hoy. Sí, vamos a evitar. Porque mi vista pues, no puede girar. Ya. Ocurre, voy a contarle a la audiencia lo que hace. Explicarle, puedo evitar lo que hace. No hay necesidad. No se Cambio de cambia frente. las bolas. Que dirige el programa soy yo. Vende, Cambio de pues. frente. Cuando sos cliente de Bueno tenés todo lo mejor del Banco Digital las 24 No, horas, no, porque mucho, todo o sea. lo bueno de los paraguayos se merecen un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfrutar de los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los Ocurre paraguayos. que él le pasa caca lo que dice el mate Baillo. Y no, pues la guampa es buena de entrerriano. Y Gracias. entonces tengo que hacer un ida y vuelta y no me recomienda por el vértigo. Y Carlos me hace muy buena pareja. Me Entonces devuelve. deja ahí nomás donde está y toma solito, voy y él va a traer su chirimbol otro día. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Volviendo a Víctor Villalba, ¿cambiaste de opinión? ¿Sobre alguna jugada o...? No, sobre Paraguay, que vos no le dabas crédito. No, y ahora sí está a un punto. Sí, no hay forma Tuviste de que no cambiar de esperar, opinión. tuviste que esperar toda la cantidad de partidos. Después de Brasil. No creía que le iba a ganar a Brasil, no voy a mentir. Después de Brasil sí, ya estamos inminente paso. Ayer fue increíble cómo se escapó Esta selección la clasificación. hizo el mejor partido. En la primera fecha ya catalogaron como el mejor partido del campeonato. Para mí era muy temprano, ¿verdad? No compartía en ese momento, pero después mirando para atrás sí. Remontando un 3-1 frente a Uruguay. Después le ganó con autoridad. ¿Hace cuándo no se le gana con autoridad a Brasil? Pasamos mal frente a Argentina. Y Vos lo que tenés ayer, que agregar, Francisco López, otra vez, y te van a enseñar ellos a vos. Cuando completás la frase, a veces digo porque no hubiera quedado en casa nomás, carajo. Cuando vos hablaste de la recuperación, Uruguay le hizo antes de los 10 minutos 2 goles. Vos tenés una cosa que te hagan antes de los 10 minutos y otra cosa que se hacen en el segundo tiempo. Sí. Tu reacción no va a ser la misma. Si yo soy técnico y vos me haces 2 goles antes de los 10, yo puedo recuperarme con los muchachos. Sí. Y a Paraguay le hicieron los 2 goles antes de los 10. pero ¿cuántas veces vimos equipos que no se No, recuperan? Está, yo pero estoy hablando, pasa- hablo de lo que hoy tiene Carlos Jara al plantel, que hay pertenencia, Carácter. hay relación. El gran mérito de Carlitos Jara, de haberle generado este estado de ánimo a su plantel de jugadores. En aquel partido ya que tocaste, a los 10 minutos 2-0, pero era baile de Uruguay, es decir, Sí. podría haber estado 6-7-0, que nos permitió a nosotros decir que González es una grata revelación. Libertad tiene el arquero que va a reemplazar a Silva a corto plazo, tiene físico, tiene técnica, ayer de vuelta fue figura. Personalidad. Paraguay basamenta todo en la gran entrega, en lo que ha sido el pasado del fútbol paraguayo. Con jugadores que... Y ayer jugamos mal, como dijo Arturo, no, jugó mal la Argentina también, porque nadie recuperó del esfuerzo del lunes. Nosotros con Brasil, que corrimos un montón, y ayer el equipo tenía 70 metros de largo, el pressing que intentaban, o apretar arriba, era solitario, corrían lo que corrió el chico este de Luqueño, ¿cómo es? Pérez. Marcelo Mamma presionando mía, arriba, sí. mamma Eso es lo que mía. dijo Encima en cancha Carlos Jara, pesada. es lo que Le dijo quiero Carlos dar Jara, mérito. la Impresionante. Lo que corre para En cancha presionar pesada. arriba. Claro, en cancha, el otro nos recuperó, tenía que haberle cambiado a los 20 minutos. Puede ser desordenado, Marcelo Pérez, Fernández. Sí. Santi habla de Julio Enciso. ¿Qué edad tiene Santi? Julio. Esta Y él edad. es menor de 19, 23, él No, puede ir. cuando hablamos, Santi, hablamos de refuerzos superiores a los 23 años. Claro, como Cardoso. Lo otro podrá contar con ellos, ¿verdad? Sí, sí. Había Sí. sido Sí, Pepe se lo puede llevar. Cardoso, había Yo sido Ha ido a Juegos yo me Olímpicos. equivoco, Carlos Gamarra ¿Almirón y qué edad Julio tiene? Enciso. Almirón es mayor de 23, él sería refuerzo. Entonces dije Sí. bien, me Gustavo referí bien. Gómez, Gustavo Alderete Gómez también. y Ramón Sosa. Ramón Sosa, Ramón también. Sosa. Ramón Sosa tiene 24 años. Él no cumple con la edad, así que él sería un refuerzo en ese caso. Te hago una pregunta a Carlos Alberto Quise. Mm. Vos, los compañeros. Argentina tiene el fulbito. ¿Vio? Ayer fue Argentina un fulbito. Depende, sí. Me hizo recordar a Dante Panseri. Panzeri. Sí. Dante Panseri. El fulbito, El derrotó, la corrida. la carrera paraguaya carrera derrotó al paraguaya. fulbito argentino. Ayer tuvo fulbito. ¿Sí? Todo el torneo, Arturo. No juega corto, pero Todo tiene el un torneo, jugador, sí. tiene un jugador, Esta fantástico, esta tiene un jugador selección fantástico. argentina- Almada. Sí, Almada, Almada. capitán. Pero esta selección, si vos la comparas con la de Campeón del Scaloni, mundo. no es ni el 1% de la idea de cómo juega Scaloni.
Mascherano quiere jugar como hablábamos con Carlos el otro día. Él se cree que es el Barcelona de Guardiola y eso ya pasó. Son otros jugadores, otro momento, Otra camada, otra otro camada carácter. totalmente diferente y no da. O sea, Sí, atrás pero- tiene el fulbito, no marca bien atrás, lentitud atrás. Y lastimosamente, a favor de Mascherano y en contra de sus compañeros, cada 3 tiros que van al arco, un gol le hacen. Sí, pero comparar con el equipo de Scaloni tenía una entrega, es decir, te generaba una jugaba- recuperación de pelota de una manera impresionante y entra agregarle bien. el plus que tenía, que era Messi. Sí, sí, Y de- pero, bueno, Argentina- pero es Scaloni- Argentina, Scaloni no fue tiene- Messi es independiente, Argentina como si tiene lo las dos fueron los cosas. otros Es entrenadores. Argentina de Scaloni, para mí tiene las dos cosas. Juega lindo, juega bien, Sí, pero por eso pone huevo. hay mucha diferencia entre la selección mayor y esta 23. Sí. pero es normal. Como que también haya yo veo diferencia. diferencia de esta 23 de Claro. Paraguay con la selección Pero absoluta. es normal, es Si vos me normal. das a elegir hoy, Sí, Así, bueno, yo me quedo con esta sí, sí, mucho va por lo Los del rivales son técnico. distintos, obvio. Mucho va por lo del técnico. Si sí, vos, también. cuando le nombraron a Carlos Caras ahí. Sí, ¿te acordás? Esa es la Carlos Caras ahí. Y le elevaron a Mariano Iglesias para que haga más campo. Sí. Sí. Y que se siente Carlos Jara sepa. Y después cuando le planta, hay cuenta lo que le dijo al asistente. Él va en un momento dado y le encara al cuarto árbitro, Sí. cara a cara, y le dice cosas. Y hoy cuenta en la entrevista. Ulises le decía, tranquilo, tranquilo, decía al lado. Y después A lo Carlos agarra, sí, lo lo agarra. agarraba. Al gol que le hace tonto a González fue contra Uruguay. Sí, el amistoso, sí. Y lo mantiene. Eso está bien, ¿verdad? Claro que está bien. Vos no sacás un jugador por un error técnico. La gente aprecia mucho o habla mucho del error técnico. El error técnico lo ven todo lo que ven fútbol. Hay que buscar el porqué. Siempre hay que buscar el porqué. Paraguay le hacen un gol cuando vos estabas en París. Imagínate que vos ya estabas en París. Vos hiciste el gol en el 90, tiempo alargue. Otra cosa, el segundo palo, antes del gol de Argentina, hay una pelota clona el gol al segundo palo. Sí. ¿La culpa de quién? Para el último gol, No. Yo no recuerdo Lo jugar. que quiero, La que sí lo recuerdo. que quiero que nos enseñen a la audiencia, pelota al otro palo, ¿de quién es? ¿Cómo te agarra desprevenido? Defensivamente. Vos no sabés Lateral. acaso que él se va acá y te va a cambiar de palo. El En lateral. el primer gol estaba muy solo Solari. La jugada viene por la izquierda, Sí, se pero echa esa, y solito. vos, Claro, vos decís, y no se pobre- trabaja. Y empieza Sí, con un mal pero despegue se- de Jesús. Pero Y ahí tenés que se- partir de la base que en el fútbol de hoy sigue marcando diferencia y todos quieren que los mediocampistas o los puntas por afuera cierran porque sacan ese, estoy hablando ofensivamente, que es el caso de Solari. Él cerró, gol. Llegó. Ese es ese es el que más daño hace en el fútbol porque los laterales no se quieren meter detrás del central. Cierran hasta un lugar y se frenan. cierran hasta el borde del área. Porque nadie quiere, para mí fue una lucha en su momento, cerrar que sobrar. Eso es uno. Lo otro que para mí me llamó la atención, ganando 3-2 y teniendo París al alcance de la mano, tiro libre a favor de Paraguay. Perdieron todo el tiempo que quieran, no importa eso está bien, ¿verdad? Pero se va y pegan el pelotazo, la dividen la pelota, tiran al área. Jugala corto, tenés que- Jugala a tu arquero, anda a buscar, tocar. Falta experiencia, pero. Y claro, te falta esa picardía, pero eso pasa, te digo. Le dieron la última oportunidad a Argentina Claro. porque ahí recupera y viene la Ahí jugada. Pero viene, algo ahí general, viene. en todas las selecciones hay errores de inocencia, de picardía. Por ejemplo, En lo que esta hace- categoría. el tercer gol de Paraguay, el error que hace Almada, que va a buscar la pelota primero entre los centrales y quiere dar un pase paralelo teniendo Al medio, largo. O sea, inocentada total, le roban gol de González. Ese pase de izquierda a derecha, derecha a izquierda, El primer gol, en el fútbol hoy que los técnicos quieren imponer a los jugadores, es muy peligroso. Si vos no sabes, reventana. Sí. Ya Argentina casi de entrada. Sí. Hay una que ya con ese cerró. Sí. Entonces el técnico no se da cuenta, tío. El jugador no se da cuenta. Carlos Carasagui le sacó el problema encima. Sí, correctísimo, sabía cuáles son sus limitaciones, ese es el mérito. Con pocas cosas él consiguió que le funcione según la identidad de cada uno. Vamos a escucharlo un instante a Carlos Un Carasagui. ratito más para lo que Sí, él dice. ¿cómo no? Almada es el mejor jugador argentino.
Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lejos. Sí. Para mí un jugadorazo. Sí, mejor. Hizo cosas de fenómeno. Sí. Ahora vos le estás culpando al tercero. Y yo te digo, para recordar, porque en el fútbol todo es ejemplo. Messi pierde la pelota, que si hubiera terminado En gol... el tercero de Francia. Era la una final. sentada de Messi. No, Messi hoy era sacrificado por todo el pueblo Y argentino. muy probable. ¿Entendés? Lo salvó, El que tapó hubiese la sido el Argentina. 4-3, ¿verdad? Claro, Sí, claro. Guarín, Sí, que- el que- Guarín. Si Pero un, el fútbol es así, espera, Carlos. si un mediocampista Sí. no puede perder una pelota. Pero para ir a lejos, no se No cambiaría. importa. No. ¿Sabes cuál es la táctica? Si vos perdés la pelota en la salida, el que viene, el siguiente, tiene que anticipar o cortar. No hay otra explicación, no hay Pero- otra pero forma de en jugar. esa jugada, Carlos, el central estaba lejísimo. No llegaba importa. para cortar. Porque ¿cuál es el concepto del fútbol? ¿Qué hacía Almada buscando la pelota ahí? Pero es una forma de jugar que ellos tienen, que vengan bien, a buscar. pero pues, Es decir, para mí si no está yo bien. no, está bien, es tu opinión. Si mi mediocampista, el que me maneja el partido, el trámite del juego, el que me hace jugar el equipo, no puede venir sacarle la pelota en el central, el concepto está errado. Ahora, los centrales tienen que entender, en el fútbol, y vos fuiste arquero, que siempre uno le tiene que dar respaldo al otro. Uno tiene que sobrar. Claro. Sí. Vos no podés jugar todo abierto, porque si perdés la pelota en cualquier pelota lateral, es jugada de gol. Así nomás es. Argentina, que Fulvito dice, Argentina hizo 3, y Paraguay sin estar recuperado hizo 3 gran mérito, como ejemplo pero encima, nomás, ya sé, pero para la gente nomás. González, otra vez ayer fue una gran figura, Sí. tapó pelotas increíbles. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En Altagracia, Parque Hotel Tradicional, Cena de los Enamorados, Chef Especial, Show Musical, miércoles 14 de febrero, desde las 21 horas. Pagando con tarjeta crédito familiar, 30% de reintegro. Informes y reservas al 0986-400-550. Altagracia, Parque Hotel. Seguí en análisis la reflexión que le dejó todo esto a Carlos Jaras ayer. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Carlos Jara hace énfasis en el arbitraje. Y ojo, porque vamos a jugar contra la selección local, que fue muy beneficiada en el torneo. Asis, Ojo. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, Avenida Luis Dice que Bache, Bicentenario, Argentina frente al fue Club beneficiado. Nacional con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @Asismed.PY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Cuando Sí, yo lo le escuché, dije lo que escuché, yo vos veo escuchaste también esta es mañana. Señor Carlito, lo escuché. No estoy de acuerdo con lo que dijo, pero lo escuché. Lo que Y Mascherano dice permanentemente que el arbitraje a ellos Lo le que sí perjudica. yo veo, pero no es una cuestión que siempre fue así Argentina. Eso de protestar al cuarto, de meterse casi hasta sí, la... siempre, o sea, siempre, ellos te ganan de prepo y eso fue siempre, Siempre fue así. O así, sea, eso veo sí. mucha queja por eso, Pero porque en Argentina general, hace el lo que quiere más o arbitraje menos es con malo. el... Para mí el arbitraje Sí. es malo. Vamos a seguir, me permiten, ¿verdad? Sí, sí. Carlos Jaras en instante. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Acá trajo la idea Cayetano Re y después me trajo Rogelio y me dijo a mí una vez cuando se molestó. Yo no tengo la culpa. El tema ese del sindicato de jugadores que vino Francisco Campo, de haber sabido, me dijo. Y cuando se iba despidiendo, ¿y vos sabés quién es Rogelio Delgado? Sí. Cuando se iba ahí me dijo, esto me hace recordar lo que un día me dijo Cayetano Re, que decía en vestuario. No te estoy escuchando. No, tranquilo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique La Marea, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Que yo le quiero decir a Carlos Jaras ayer, pero no puedo decir pues en público. Lo hubiera dicho en privado. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Esa herramienta no la tuvo Cayetano. A él le dijeron y le aplicó la misma herramienta que después le hizo transmitir a Rogelio y Rogelio repitió. Descuentos especiales en Farmacias Catedral. Te presentamos hoy viernes una oferta que no podés dejar pasar con tu tarjeta del Banco Sudamérica. Disfruta de un increíble 50% de descuento en caja y sin límite de compras. En Farmacias Catedral amamos La nota cuidarte. tú la estante tensa, Marcelo, ¿cuánto tiempo duró?
25 minutos. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ese que te di vale por 4 ya está, ¿verdad? Sí, Vende pues. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bangkok tenés 100% reintegro en peajes de Copia, Luque, Sambre y Ita, fines de semana de enero y febrero. Bangkok crece desde la raíz. Dice que vos escuchaste, Carmen, esta mañana, Carlos. Sí. Te agradezco mucho la sintonía. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Preguntarle qué dijiste a ver si escuchó. Sabe, no me va a mentir. No. No me va. Yo siempre lo escucho, o sea, cuando salgo del gimnasio, voy en el auto. Anteayer lo escuché también, Sí. el comentario que había hecho. Así mismo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Biseg, o llámenos al 729-6060. Fleming. Pudrió toda la transferencia. Atención a esto, porque vos me buscaste, niño, ese colega me buscó. Se pudrió todo. Este por Chile. Se hizo llegar menos plata a Olimpia de lo que tenía. ¿Qué quiere decir eso? Olimpia se enteró y paró de hablar con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Y ese uno. Dos, producción externa. El tema Paiva para Fabro dice que la operación ya está. En Olimpia no saben nada. Es decir, quieren que se ponga la plata que piden y ahí se va. Y ahora los medios chilenos ya están Paiva, titulando que está cerrado para ellos. Para Paiva los medios principales no de Chile. se mueve. Y vos escuchaste lo por otro. Chile, que es uno de los medios principales allá, dice, hay acuerdo, Colo-Colo ya tiene 9. Guillermo Paiva llegará procedente de Olimpia de Paraguay. Ahora acaba de tuitear TNT Sport Chile, que es el medio principal del Yoya. Ponen a Poco Fútbol a lo grande que nos sigan. Se frenó todo lo de Paiva. Olimpia cortó ¿cómo es? Con intermediario. Olimpia cortó relaciones con intermediario y de momento Paiva no se va. Ponen a, por favor. Acá tengo el documento. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Se dijo un monto, Olimpia se enteró y ahí se molesta. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeñá, seguro empeñá en La Plata. ¿Quién es el representante? Reggie Márquez, veo. Sí, él es oficialmente. Llámale para Reggie. Ya usaron un término. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repararse ya y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. 11.50. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar precio mayorista. En el Ahorrazo encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Seguinos en redes sociales, @el Ahorrazo Super Mayorista. ¿A dónde iba a ir él? Colo-Colo, el club que lo... Que también lo quiso a Vecino. Santiago, vecino. Sí, está buscando delante. Va a parar a Vélez. A Vélez fue a parar, vecino. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Yo cuido mi futuro. Tenés 4 opciones para poder llevarte la mochila. Para más información ingresa a nuestras redes sociales Caja Mutual o llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Que dice el niño, es medio chileno, ¿no? Es TNT Sport Chile, es el canal que tiene los derechos del fútbol chileno. Porque acá Merlo dice que tiene negociaciones. Todavía no dice que está Yo hablo del cerrado. canal de los derechos que tiene el fútbol chileno. Se pudrió todo y así como están las cosas, no hay relación Olimpia con Darío Fabro. Cortaron toda conversación. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, LM, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Ñembu. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juegue tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. 11.52. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Antes de ir con Carlos Jara, ¿cómo puede quedar Paiva su mente? A eso que, mira si lee eso del niño que dice que ya está anunciando medio chileno. Acá dice César Melo negociación. Nosotros tenemos acá la información que se pudrió todo. Hay un mundo rico sobre el que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada O día. como dice el niño, club a club. Claro. Y no es nada personal contra Darío Fabro, pero Olimpia cortó relaciones con Fabro.
Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Elaca, nuestra calidad, su seguridad. Actualmente el jugador cree en lo que le dice su empresario. Aquí dice, redobló la apuesta y ahora ofrece 1.2, o sea, $1.200.000 ahora sobre sí. la mesa. No, Lo para- que permite sellar el pacto. Ahora sí. La primera oferta correcto, no no se corría. aceptó y ahora Colo Colo redobla la oferta y presenta $1.200.000 sobre la mesa y de esta manera Guillermo Paiva se convertirá en el nuevo refuerzo Sí, del señor. Cacique, dicen Ahora, los ¿cómo aficionados. ahora? Ahora Redobla. sí. $1.200.000. Ahora Pero de club a club, sin intermediario. Eso sería el que tema. no dice aquí. No, pues tiene razón, niño. Pero redobla, Ahora viene podés con una poner. segunda oferta. ¿Por qué no poner? Ven a Bristol y prepárate Se para la podía vuelta a caminar clases, por- variedad de productos con la mejor tecnología, celulares, notebook, tablets, auriculares y más. Sin entrega inicial, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión Quiere inteligente. decir que ahora puede, se destrabó. No, digo, ¿Va a pagar más? ¿Cuánto paga? 1.200.000 1.200.000. por Paiva. Sí, se va. Para poner en contexto, no me preguntan, ¿Fabro, Olimpia? Como que a gente que se le perdió un poco la película. Fabro hizo de intermediario, Darío Fabro hizo de intermediario, siendo que Regis es el empresario para una transferencia de Guillermo Paiva a Sí, Colo pero Colo. Para poner en contexto, Pero lo que nomás. llamó la atención que hablamos con él. y Sí, él pero dijo que está quería bien, las dos pero- cosas, dijo él. Pero él vino de parte de Colo Colo. Claro, Claro, Sí, claro, exactamente. Colo Colo, Viene de Colo Colo. Él podía, representación del club. él podía ir por Regio o podía ir directo a Olimpia y después que O Olimpia, directo al jugador. que Olimpia negocie con el representante del jugador. Pero Después ahora es cierto se da lo que muchas dice. veces. Si ahora Claro. 1.200.000 y le pone más, Pero Olimpia. cuando habló con nosotros decía, vengo con la carta oferta. O sea, viene de Exacto. parte de Colo Viene Colo. de Y parte- puede Claro. que este 1.2 millones venga a venta Pero por su que- mano. No, la primera que oferta, compra, niño. La primera No oferta. dice. indica, solo dice $1.2 millones sobre Pero la mesa. 1.2 de La compra, pri- sí. ¿Eh? Creo que va a ser Compra por pronto. Un préstamo es Estamos altísimo. ya, es altísimo. Ya sé, por eso pregunto, pero tampoco es para dar 100% del pase por esa plata. Sí, claro. Pásate ya a Salud Protegida y tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenion y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. Esta es última porque ahora tiene que hablar con el jugador también. Y puede darse, Carlos, que dice el compañero Germán. Sí, claro. Sí, se puede. Mejoró la Además, oferta, un club- mejoró la. Primero no era Claro. esa y ahora mejora. Además es un club grande, ¿no? Un equipo que quiere campeonar, quiere hacer una gran copa, un gran torneo internacional, vivir en Santiago. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 9 de febrero y mañana sábado 10 de febrero. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tus tarjetas de crédito y todo tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Carlos Jara. Estamos con Carlitos Jara Zaguera, un paso de los Juegos Olímpicos. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola Arturo, buen día a vos, a la audiencia y a todo el país. Bueno, contanos el empate ayer, lo que sentiste, un resultado 3-3, las sensaciones en campo, el trámite del partido, la reflexión que te dejó en esto que pudo haber sido victoria, pero al final no fue. Contanos, Carlos. Bueno, fue un partido muy lindo, en donde en las dos áreas hubo muchas emociones, un partido de ida y vuelta. Y fue muy intenso, eso sí, fue muy intenso. Lastimosamente que empezamos un poquito dubitativo, llegó el gol y tuvimos que remar contra la corriente. Pero esta gente, mis respetos a mis jugadores, mis respetos, mis felicitaciones, porque se levantaron de la lona nuevamente a pelear y a ganar prácticamente, porque en gran parte del partido fuimos mejores que ellos otra vez, pero apareció un tercero que no tenía nada que ver ahí y que nos sacó el partido prácticamente, porque a mí me da mucha tristeza y me pone muy nervioso cuando veo a mis jugadores romperse el alma haciendo un gran esfuerzo, un gran fútbol, si se puede ver por momentos también,
toma la ventaja y empiezan a acorralarnos con tiros libres, con cualquier cosa, y van acercándose así, y en fin, son cosas que de repente te ponen muy nervioso, y a mí me da mucha tristeza cuando veo esas clases de arbitraje, prácticamente, porque el arbitraje influyó mucho en el resultado, y por lo tanto podemos decir que no fue un buen arbitraje. Ahora, cuando hablas del árbitro del partido, ¿cuál es la parte puntual, Carlitos Jara ayer? Contanos del arbitraje ayer contra Argentina. El Bueno, árbitro Gustavo Tejera, de Uruguay al VAR, Nicolás Gallo. Contanos. Todo el mundo dice que fue un penal claro, pero yo he visto que llegó primero el balón al balón, y del vuelo de la barrida, como ya llevaba el impulso, hizo contacto con el jugador, pero hizo un teatro el otro también que el árbitro se tragó. Entonces yo creo que tenía que mirar el VAR un poquito y va a encontrar que llegó primero a la pelota y ya después el vuelo el impulso que traía el jugador hizo contacto con él. Entonces ya muy difícilmente que se cobre penal. Muchas veces no cobra porque hay arqueros que salen con el puño, primero llega al balón y con el impulso le lleva por delante al delantero, y todo el mundo grita penal, pero llegó primero al balón. Entonces a veces no marca esas clases de jugadas porque se llegó primero al balón y luego el impulso hubo contacto, pero ya no es falta, pero son cosas, es punto de vista. El fútbol tiene muchos puntos de vista, una sola verdad es que ganamos, pero no pudimos hacerlo, pero el árbitro sí se despachó con la cuchara grande allá. ¿Con la cuchara grande? No, y aprovechó todo aprovechó, todos los... en fin, yo creo que este torneo es honorífico, siempre las Olimpiadas son honoríficas, y este se presta para la suspicacia. Y el gol llegó 6 segundos después del tiempo cumplido, 6 minutos de alargue. 6 minutos, o sea, un partido, 13 minutos, o 7 minutos fue 5, creo que fue el primer tiempo que pasó, o 4, 3, pero 10 minutos en un partido se da para de adicional. Yo creo que es demasiado tiempo que se está dando. No sé si sería igual si estábamos en desventaja nosotros, no sé si sería igual el tiempo, pero estábamos en ventaja nosotros y a los 50 y 96 algo así anotaron el gol, no sé, pero es increíble todas esas cosas que estamos pasando, pero seguimos luchando, Arturo. Eso sí, el estado de ánimo de los muchachos es intacto, la ilusión, el sueño, las ganas sigue intacta. Tenemos el partido más importante de nuestra carrera el próximo domingo. Espero que así lo están haciendo, los muchachos lo están haciendo así, están jugando los partidos más importantes. Esta semana fue la semana más importante de sus respectivas carreras, de nosotros, de todo lo que estamos acá. Fue la semana más importante, lo supimos capotear, a los dos grandes le hicimos ver mal, pero no se pudo, de 6 puntos sacamos 4. Entonces yo pienso que estamos por buen camino y hay que felicitar a estos muchachos, felicitarle y sacarle el sombrero. Yo me pongo de pie para aplaudirle a esta gente porque están haciendo un gran trabajo. Ahora, Carlos Caras ayer, desde el arco en la portería, gran trabajo y gran desempeño de Ángel González en portería. Sí, una vez más, por eso digo que todos están haciendo su mejor esfuerzo, todos. Yo creo que Ángel en ese partido pasado con el penal que paró, nos levantó, nos inyectó un ánimo enorme. Ayer volvió a parar a los 30 segundos mano a mano. Y en fin, son cosas que ellos transmiten mucho al grupo, transmiten mucho. El muchacho está pasando un buen momento y queremos que sigan así todos, porque todos están haciendo, los que entran tratan de cumplir al 100 también. Lastimosamente la lesión de Marcos ayer que fue un poquito delicado, parece la rodilla, y en fin, son cosas que suceden también, pero hay que agradecer. Yo no termino de agradecer y felicitarle a los muchachos por todo lo que están haciendo. Es un gran trabajo que están haciendo, a pesar de que tuvimos muy poco tiempo, pero en fin, ellos están sacando la casta permanentemente, y el carácter, el temperamento del paraguayo.
Los cambios ayer, Marco Gómez, que estuvo poco tiempo en el campo, por Marcelo Fernández, Thiago Caballero por Marcelo Pérez, Enzo González Precioso, el gol que hizo, que entró por el lastimado Gómez, Fernando Cardoso, Iván Leguizamón, parecía que no quería dejar la cancha Iván, y Fernando Román por Diego Gómez. Contanos, Carlos. No, Iván no era el cambio, creo que primero era Marcelo. Sí. Marcelo, que estaba bastante cansado. Sí. Pero después tuvimos que reforzar también un poquito ahí la parte estaba muy cansado, la gente está muy cansado. Yo creo que hay que reconocer y saber llevarle también, porque no es sacarle por sacar, no, si es por mí terminan los 11 que inician, pero cada 3 días y el intenso calor también acá, los 3 partidos van a jugar a las 4 de la tarde, Arturo, y algunos juegan a las 7 tranquilamente, y en fin, son cosas que de repente, no sé, nos marcaron y nos ponen los 3 partidos a las 4 de la tarde. Creo yo que vamos a jugar este domingo a las 4 de la tarde nuevamente, pero en fin, son cosas que tenemos que aceptar y tenemos que enfrentar. Pero sí, están cansados, muchos están muy cansados porque el esfuerzo es tremendo y hay que reconocer, saber llevarle también y cambiarle a los 60, 70, porque ya están dejando todo y vienen los cambios y los que entran también están haciendo su trabajo. En fin, estamos trabajando bien. Lastimosamente que ayer no nos ganó Argentina, nos acorraló el árbitro ahí alrededor del área, no podíamos salir más, nos metió despacito y ahí llegaron el empate. Entonces son cosas que tenemos que aceptar también, porque así viene. Y lo único que faltó, como le grité varias veces a él, le dije, lo único que falta es abrazarte con ellos en cada gol. Pero no decían nada, o sea, yo siempre les comenté eso, esto es honorífico, y lo que están haciendo se presta para su eficacia, se presta para pensar mal de usted, el arbitraje, y él se calla porque si no era nada cierto, a lo mejor me mandaba a expulsar. Vos cuando le encaraste al cuarto árbitro, ¿qué le dijiste? Y de todo lo que más o menos sentí, y de lo que esto es honorífico y no puede ser esto, no puede ser que venga un árbitro a ser tan quisquilloso, tan alevoso con un equipo, y a veces el primer juego era muy alevoso también contra Brasil y varias veces le grité, le quieren ayudar a un equipo que ellos ni te ayudan, el equipo no te ayuda, te están haciendo ver mal, te están exigiendo, este equipo no te ayuda y querés ayudar. Entonces no decían nada, no, tranquilo, todo el mundo tranquilo, le importa poco lo que nosotros protestamos, pero siempre están protestando, todo el mundo estamos protestando, y no es que yo estoy equivocado y yo estoy solo protestando, pero todo el mundo estamos viendo las cosas que nos pasan, pero tenemos que aceptar y tenemos que seguir luchando, vamos a seguir. Nosotros sabemos perfectamente que somos la piedra en el zapato y le estamos molestando a muchos. Carlos, con relación a decir la piedra en el zapato, Paraguay no figuraba y figura ahora. El empate le sirve contra Venezuela. Paraguay depende de sí mismo, ni hablar de la victoria. Suficiente el empate. ¿Cómo vas a encarar contra Venezuela? Y los horarios son en distintos horarios, no es simultaneidad, ¿verdad? La verdad que no sabemos todavía, no sabemos. Hasta anoche yo estaba preguntando cómo iba a ser el horario, pero no sabemos nada, no sabemos, porque hay un solo estadio, no sé si por ahí aparece otro estadio, no sé, pero yo creo que el empate sí, lógicamente nos clasifica, nos pone más o menos con muchas posibilidades, pero hay que ver los otros resultados también. Brasil ganando sube a 6. Paraguay empata y pasa, Carlos, se juega, ya clasifica con el empate. Sí, entra Brasil y Paraguay, pero nosotros queremos ser primero, porque en este negocio está el primero y los demás. Queremos ser primero porque tenemos posibilidad, dependemos de nosotros mismos. Sí. Vamos a tratar de buscar ser primero, pero si no se puede ganar, no debemos de perder. Entonces, ahora sí cabe mucho este dicho que dice que los partidos hay que jugarlos y los resultados hay que limpiarlos. Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder. Pero vamos a tratar de jugar y ganar. ¿Qué te parece Venezuela? Contanos, último rival de Paraguay. Es un equipo bastante vertical, pero que tiene sus
sus puntos flojos también. Vamos a tratar de capitalizar, vamos a presionar fuerte nuevamente. Paraguay está acostumbrado a hacer una presión fuerte. Vamos a presionar, vamos a tratar de que no jueguen tan tranquilamente, que las conexiones no se conecten mucho los delanteros con los mediocampistas. Entonces vamos a tratar de contrarrestar. Pero sí es un equipo a cuidar, los delanteros son muy rápidos, muy verticales, y hay que estar muy atento. Es un partido de mucha atención, máxima atención, máximo esfuerzo y el mejor fútbol posible, porque hoy no tenemos mañana, Arturo, no tenemos mañana. Hoy este domingo tenemos que resolver todo, y ojalá que nos salga muy bien, porque los muchachos están bastante bien, eso sí, bastante bien, gracias a Dios estamos muy, no hay lesiones, no, el cansancio que es muy normal, pero vamos a tratar de recuperar y hacer de tripa corazón y sacar este partido. ¿A vos no te gusta, sin hacer futurología con Carlos Jaras ayer, creemos que Paraguay, y ojalá sea así, se meta en las Olimpiadas? Vos decís que querés el título, algo imborrable, la gran gestión que están teniendo. Paraguay tiene 4, Brasil 3, Argentina 2, Venezuela 1. Paraguay enfrenta a Venezuela, Brasil, Argentina. En el momento que estamos charlando aún no se definieron los horarios. 4 de la tarde en Venezuela, 5 de la tarde en Paraguay. Ese horario pesa mucho por el calor y humedad. No, el calor está tranquilo, pero te digo más que ese horario, ¿por qué nos da tanto tiempo? O sea, los 3 partidos, las 4 de la tarde. Y Brasil y Argentina jugaron cada partido. Si no jugaban con nosotros, juegan a las 7. Entonces, a Venezuela los 3 partidos le dio las 7. Hay cosas que uno te dice, bueno, ¿por qué? Y te dice que fue a votación, y a lo mejor Paraguay no apareció en la reunión, no estuvo Paraguay y se llevó a votación. Y en fin, son cosas así que me comentan, digo yo, no, vamos a seguir trabajando, nosotros lo nuestro, cerramos líneas, vamos a ser un gran grupo, un grupo humano fuerte que va a pelear contra todos y contra todo. Entonces estamos en eso, ya no nos preocupamos mucho de lo que está pasando alrededor nuestro, sino tratar de enfrentar con todas las posibilidades, con todas nuestras fuerzas, de enfrentar a cualquier rival que se presenta y a la hora que se presenta. Cuando decís Carlos Paraguay no estuvo en la votación, ¿no le dijeron que vaya? No, escuché por ahí un día que cuando estábamos en Valencia que se hizo ¿y por qué esto? Porque se lleva a votación. Pero nosotros nunca nos invitó, dijo el delegado que estaba a nosotros nunca estuvimos en esa votación. ¿Y cómo se va a llevar a votación si nosotros no estuvimos? Y en fin, son cosas que una parte interesada no estaba y salen con el cuento de que se llevó a votación, por eso se resolvió así. Y Marco, bueno, es el tema de los horarios. Marcos Gómez, ¿qué dice el informe médico? Y que fue un golpe en la rodilla, y el doctor estaba temiendo que sea menisco, porque fue creo que la presión fue hacia atrás, como que se cayó, no sé qué pasó ahí, pero sí la rodilla se afectó un poquito. Y él, ya preguntaron que salió llorando cuando cae, comienza el llanto. No, del dolor, del deseo de jugar, del deseo de defender, todas esas cosas se combinó ahí, el dolor, el deseo de jugar, y está saliendo, estaba imposibilitado de jugar. Lógicamente que hay que comprender, ahí se demuestra cómo están los muchachos, cómo están tan metidos en esto, que están sintiendo en el alma una decepción, una lesión o dejar otra vez el campo, porque tuvo que dejar el campo porque la lesión le impedía. Entonces ahí te demuestra cómo están los muchachos, y eso se agradece mucho. Yo estoy muy agradecido con ellos, con todos los colaboradores míos, con el cuerpo técnico, con el apoyo de la gente de la mayor que viene, de Dani, está Martín, está Villar, que vinieron la gente de la selección mayor a apoyarnos. Esto se agradece infinitamente, y ellos están jugando también un partido importantísimo con nosotros. Estamos todos en el mismo barco y todos estamos remando. ¿Garnero continúa al frente con sus compañeros en Venezuela, apoyándoles? Sí,
Sí, él está acá permanentemente está con nosotros. Es un gran señor, un gran profesional, muy ético. Yo le estoy obligando, exigiendo a veces que venga a dar una arenga con nosotros también. Él a veces no quiere meterse tanto en esto, pero yo comprendo por ética que él muchas veces tiene que respetar un poquito, pero le estamos obligando a que esté con nosotros y que esté cerca de nosotros. Entonces está conviviendo, estamos todo el mundo. Yo estoy muy agradecido con todos, con la directiva que nos dio esa facilidad de enviarnos a esta gente para estar con nosotros también. Con todos estamos muy contentos, yo estoy muy agradecido con todos. Y Elvio Paolo ahí, pegado a usted igual que Mariano Uglesí, pero Elvio Paolo Rosso que es el coordinador. Es el que más está peleando en todos los terrenos, imagínate. Es el que, como dicen, rompe todo, ya le tienen como considerado así, el más rompedor. Pero sí, todo es para bien, él está peleando a full, todos los detalles, no se le escapa ni un detalle. Y estamos muy contentos con él porque sigue apoyando permanentemente. Elvio Paolo Rosso, hacerle llegar a todos los muchachos las congratulaciones, en especial a Elvio. Te pregunto, Carlos, hipotético, yo creo que vamos a estar, ojalá expresión de deseo y se pueda cumplir en los Juegos Olímpicos. La reglamentación habla de 3 jugadores que pueden superar la edad, ¿verdad? ¿Perdón? La reglamentación en los Juegos Olímpicos, y vos sabrás, ¿se mantiene hasta ahora 3 jugadores que hayan superado la edad? Y hay que consultar un poquito, no sé, pero hace 20 años sí, cuando yo le llegué a los 3 mayores. Pero ahora creo que sí, creo que sí, porque Messi está anotado para Argentina. Messi y creo que Di María también, que quieren jugar su último olímpico. Sí, eso lo dijo públicamente Messi, para jugar, porque bueno, por eso te pregunto, ¿vos ya estás pensando en los 3 que podés llevar? Pensar a lo mejor, sí, pero todavía no decidí nada, no sé decir, primero vamos por paso. Sí, tenés razón, primero, es verdad, yo te pregunto los 3 porque despacito. Messi dijo acá, hay que ver si son 3, Messi dijo públicamente, no acá, los medios en Sudamérica les gustaría estar con la Argentina en los Juegos Olímpicos y ahora Argentina frente a Brasil, eso es una cuestión reglamentaria, pero que si no cambia, son 3 que superen la edad y en ese sentido tener la posibilidad de acoplar 3. Cuando estuviste vos, ¿quiénes pasaron la edad en Atenas? Gamarra, Cardoso y Enciso. ¿Y estás pensando ya o querés decir no, clasificamos y anuncio o despacito nomás? No, vamos a estudiar bien los puntos donde necesitamos y vamos a ir de ahí, puede ser. Es más, con este equipo lo mejor ni necesitamos. Mira qué confianza le dan a los muchachos, No, una confianza tremenda tengo con ellos. Y ese mensaje de Messi hay que tener muy en cuenta, mensaje que tiró hay que tener muy en cuenta. La manera como están pensando que sí o sí lo que querés decir, ¿verdad? Imagínate. Muy en cuenta, hay que ver. A Brasil va a ser la víctima entonces en estos casos, porque es el último partido con Brasil. Así te hace pensar el arbitraje. No, el mensaje. Y sí, se entiende lo que estás diciendo, se entiende. Y Brasil o Argentina, ¿quién crees que gana? Si te pregunto yo, Brasil o Argentina, ¿quién juega mejor? ¿O no es cuestión de jugar mejor en algunos casos? También es el momento, pero los dos tienen muy potencial, tiene de media cancha para arriba, muy buenos son los dos equipos, y el déficit está en la defensa también, los dos tienen defensores que dan muchas posibilidades y en fin, ahí puede ser un partido muy lindo, pero Argentina tiene un poquito más juego de conjunto que Brasil. Finalmente, Carlos, Brasil es peligroso. Sí, finalmente, el mismo equipo que pusiste ayer es el que va a arrancar contra Venezuela, Ángel González en portería, Alan Núñez, Flores, de Jesús y Rivas, Viera, Peralta, Gómez, Fernández, de Guillamón Pérez, ¿o habría variantes? Y hoy vamos a ver, ahorita dentro de un rato empezamos la práctica para ver cómo amanecieron, cómo están, si no hay lesionados, si no hay
algún problema de salud, todo eso vamos a mirar hoy y entre mañana ya vamos a tener otra vez claro. Yo me gustaría que se repita ese equipo, si están enteros todos, con mucho gusto vamos a hacer valer eso, pero siempre estamos conscientes de que ya es muy difícil que alcancen los 90 minutos todos, porque están muy cansados. Entonces algunos están aguantando a pie firme, otros tienen que darle lugar a otro compañero para seguir trabajando. ¿Vos tenés alguna promesa en especial si Paraguay va a los Juegos Olímpicos, Carlos, a título personal? No, me gustaría porque hace 20 años ocurrió esto, una clasificación que le dije a Robert con su papá, con Oscar era el presidente de la APF, y nos tocó, yo cuando recibí la oportunidad de dirigir este equipo, lo primero que pensé fue esto: ojalá que en 20 años después sea con el hijo, pero que sea otra medalla, que sea la dorada, que sea la de oro. Brillante, ese es el deseo que tenés. Y se está, bueno, en esta gran actuación de Paraguay, vos mismo admitís que hay déficit. Ayer contra Argentina se le dio terreno al comenzar el partido. ¿Sos consciente, Carlos? Empezamos un poquito frío, eso sí, pero la virtud de este equipo que se levanta de los golpes. Contra Uruguay recibimos 2 goles, pero muy tempraneros también. Y nos levantamos y sacamos el partido. Ayer fue parecido al partido de Uruguay, pero nos levantamos. A los 30 segundos teníamos un mano a mano con el arquero nos tapó ese mano a mano a los 30 segundos, un minuto de juego. En fin, son cosas que tenemos que prestarle mucha atención también, corregir y entrar en punta de pie. Yo siempre les digo, los primeros 95 minutos vamos a estar atentos, los primeros 95. Muchos dicen que los primeros 15 minutos, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre les pido los primeros 95 minutos. Y bueno, Carlos, muchísimas felicitaciones a vos, a todos los muchachos en la gran campaña muy cerca de los Juegos Olímpicos en París. Felicitaciones, Carlos, seguiremos charlando y bueno, que si quieras agregar algo más o cerramos la charla, Carlos, con mucho gusto. Agradecerle a todos ustedes también por el apoyo, a toda la afición, por la buena vibra que estamos recibiendo. Anoche, antes de entrar al partido, yo le dije que no eran ellos solos que estaban en el campo, había 7 millones de almas que estaban empujando el carro, así que ellos no estaban solos, estábamos todos con ellos, y entrar a luchar, abrazo partido, es importante, dejar todo en el campo, porque en este negocio está el momento y el camino, Arturo. El mejor momento del futbolista es salir del campo de juego exhausto, agotado, cansadísimo, pero con el triunfo en la mano. Ese es el mejor momento del hombre, el mejor momento de un jugador. Y el mejor camino es el que vamos a recorrer desde el lunes para irnos a la casa a decir que somos ganadores. Brillante. Ese es el mejor camino que se recorre. El mensaje el que te lleva a tu casa como ganador. Sí, señor, el mensaje que está diciendo Carlos. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. A esperar en el desenlace, pero creo que tenemos, vamos a ver, un gran paso que está dando Paraguay para París y estamos muy cerca. Gracias, Carlos, un abrazo muy amable. Gracias, Arturo, gracias. Carlos Caracey. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. 12:21. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nacional va a revertir acá contra AUCA, ¿verdad? Cambiando de estructura y de mentalidad. Ahí también el árbitro tuvo influencia. El penal que le cobran es un penal. Yo sé que no le gusta el término penalcito, pero fue penalcito. Le da doble oportunidad. El jugador remata al arco y otra vez le fuera del área. Muy rebuscado. ¿Qué es me mirada si son tus críos? No, pero no puede ser demasiado rebuscado, me pareció. La pena máxima. No sé. Ya sacó el remate encima del jugador. No le molesta a la hora. Es cierto, hay un contacto, pero es buscar la mancha y cobrar. Parecería que le pasó un camión encima. Y lo que cobró el árbitro. Hay muchos penales que se están cobrando así. El preolímpico es lo mismo. El penal que le dan a Venezuela en Argentina. Porque ven y lo agujan en el no, estupidez. Sí, si vos así, cometés una Arturo, falta,
Con ustedes ya es difícil. No, pero el penal de Aucas es Primero, muy la rebuscado. pregunta es, gramaticalmente se puede decir penalazo. ¿Dónde está? Está mal dicho. Es pena máxima. ¿Te guste o no te guste? Claro. Es penalazo, está mal. ¿Es penal o no es penal? Brillante. Eso ya están los periodistas Claro, así modernos. como el offside. Penalazo. El offside Después no en es el offside, penal. por más que sea chico te o voy a grande, decir, pero en es el offside. penal no hay golazo. En el penal se ejecuta bien o mal, o tapa el arquero. Penal bien pateado. Bien pateado. Buen- Pero no bien hay ejecutado. golazo en el penal. No hay existe. golazo en el penal. No hay. No sé los términos a dónde sacaron. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Por qué no hay golazo? Si en le el mete el penal, ángulo, ¿no es Arturo? golazo en el penal? El penal es muy bien ejecutado, admirable disparo. Pero no es golazo. Es una definición. Con cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil comprando 4 cubiertas Kumo. Te llevas una sensacional mochila, elegí cubiertas Kumo Tire, cubiertas con garantía y tecnología ¿En serio coreana. te estoy Visítanos en diciendo? Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. No puede Darío porque no hubiera luego hubiera reposado. En Universitaria seguimos evolucionando. Activa Token, acércate a una sucursal universitaria con tu cédula y actívalo hasta en 3 dispositivos móviles. Minimizar los fraudes de delitos electrónicos. Universitaria, socios de tu vida. Podemos ver, sin entrar en discutirlo, ¿le tocó o no le tocó en la falta? Yo no he visto claro. En el penal, le toca, veo. Si le toca en el A penal favor de nacional, Ecuador. De Aucas. le toca en el talón izquierdo, pero el jugador sigue parado, remata con la derecha y después cae, remata afuera y le da una- Esperó el desenlace. Sí, Sí, él tenía pero la no- ventaja sobre la posición. Ya hubiera sancionado ahí directo. Claro, Claro, podía ahí, resolver bien. Si era gol, ni se caía el jugador. Exacto. El jugador Sí, el gol falla y se y cae. ahí se tira. El error del árbitro dejó seguir. Y pasa que el jugador no se tira, nunca pierde el equilibrio por ese contacto, remata y ahí ¿Sacó ventaja cae. o no sacó ventaja el jugador que sufrió la infracción? No. No sacó. Entonces, ¿qué pasa, Carlos? Y entonces tienen que pitar. Yo no vi la jugada, No. yo no vi el partido. Sacó No, ventaja. pero le dejaron rematar a la No, le dejaron pero, rematar. Él remató y falló. No importa, vos cuando te cometes una falta, la famosa de la ventaja, vos haces un pase y errar el pase, ahí recién te cobra. Claro. Ese es el espíritu de la ley. pase va destino, Acá está la te jugada, pega. está la jugada. Claro. Pero fíjese que el jugador no cae, después No, recién... pero ese es el espíritu de la ley. Te digo, A ver, otra imagen. por eso que dejan seguir. Y si se equivocan el pase, ahí El cobra. VAR le llama. Sí, fue vía VAR. Hay que ver Sí, la vía jugada. VAR. Yo no vi la jugada. no. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Call Center 021-421-566. ¿Es penal o no es penal? Sí. ¿Es penal? Para Carlos Alberto Quise, lo que ustedes dicen, jugadita, ¿para vos es penal? Sí, es penal y Carlos influye Alberto. en Y vos el te sos desenlace celoso, final. vos. No, para mí es Aunque- penal. Y bueno, que muchas veces no se- ahí están ellos. la Este otra tipo de banca. penal acá tenemos 200 y siempre se justifica. Todos los partidos hay este tipo de penal en el fútbol paraguayo y todo el mundo justifica. No hay que justificar, si es opinión de cada uno. Cada uno puede decir, es Pero penal, yo no es te penal. estoy preguntando a Sí, vos no, explico y nomás. vos me estás respondiendo Sí. que estuvo bien el árbitro. No, yo no sé si tú, en esa jugada. En yo esta, coincido, en yo esta coincido. no estamos hablando. Claro, yo no coincido. estamos hablando del entorno. Para mí fue penal. Regala Tupí, el Indecito Tupí trae los mejores precios en el mes de los enamorados, celulares, relojes, parlantes, planchitas y más. Hasta el 14 de febrero, Boyani Músicos del Chaco, 021-569-9000, la gente ¿Qué sabe. pasa, señor No, reglamento? ¿Cómo te mira llamas? que yo soy muy reglamentarista, pero Y Carlos que esta dice, me parece ignora la jugada, muy tiene motor, rebuscado. En otro lado no te cobran. Muy En el rebuscado. fútbol Escucha, europeo no te dan Pero nada. que Espera, tengan el mismo criterio en el fútbol Espera, paraguayo. espera. Yo justo en la transmisión que creía que Mira algunos que estaban miré descansando, 3, durmiendo, 4, pero ¿verdad? estamos aquí al pie del cañón trabajando. Dije, ¿A qué esto hora es un te- penal bien del fútbol paraguayo. Muy bien, Exactamente, muy del bien. fútbol paraguayo Exactamente. funcionado. Bien Penal del de penal. fútbol De ahí a paraguayo. que esté de acuerdo, otra cosa, pero depende del Correcto. fútbol. Ahí Exactamente. Perdón, Brillante. y Brillante eso niño. ya dijo pues, Carlos, quizá acá se cobra penal. Aquí es. 23, En 11 Europa, como dice de... Víctor, no te lo van a cobrar. Espera, vamos a hacer el programa en Europa ya. A las- Vos en vivís, Europa no. vos estás viviendo acá. Estos mismos problemas puede tener Uruguay, puede tener Brasil, porque es Sudamérica entonces. Claro, pero estos equipos pueden estar jugando en Europa, porque si ganan la ¿Qué? Copa Libertadores, No, van a jugar te en fuiste Copa demasiado Europeo. lejos Arturo, ya. a las 23, Aquí, a en la jugada- 23 y 11 le envié el mensaje al niño y penalcito le puse. Me puso, ¿Cómo sí, penalcito? No existe penalcito. ¿Es No, penal sí, o no es penal? ¿Lo escuchaste, Carlos? Sí. ¿Es penal o no es Yo penal? no sé, yo para mí penalcito, Pero no muy entendés, rebuscado. volvemos otra vez. ¿Qué Ya orienta? sé, Espera. pero es muy rebuscado. Es una falta donde entra de atrás. La pregunta, y ¿le termina tocó o no le tocó? El mismo, yo lo único que les pido a nosotros. Sacó ya el nosotros, remate, que ya. vimos la jugada. Se acertaba al arco, era gol y salía festejando y se levantaba. Bueno, no importa.
Eso es hipotético. Lo que nosotros que opinamos de la jugada, que nunca vamos a estar todos de acuerdo, lo único que tenemos que hacer en esta profesión es tener siempre el mismo criterio. Si para vos esto no es penal, espero que cuando pase en el fútbol paraguayo mantenga ese mismo criterio. Es lo único que nos debemos al oyente. Ese debe ser nuestro criterio. ¿El árbitro qué nacionalidad tiene? Uruguayo. Tejera. Entonces hay que preguntarle a Tejera si esta se cobra en su país. Y para Carvajal sí, porque ¿quién es Carvajal? El árbitro VAR. El árbitro VAR es que le llama. En cancha no se percata de esto. ¿Uruguayo también? Uruguayo también. Viene, analiza, Porque mira. el principal no se percató, fue al llamado del Claro, VAR. sí. Y vos sabés que yo cuando le Metiéndonos llamo al VAR en el partido, dije, si hay una realidad. Anthony Silva sacó 2 o 3. Si miramos el resumen final del partido, ¿mereció no ganar Aucas? Mereció ganar. Juega y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Piero Massa fue el árbitro ayer, el chileno. Chileno, ¿cierto? El chileno. Tejera fue el de Paraguay. Piero Massa, Piero Massa, Y Carvajal chileno. también. todo Tocaste un chileno. tema de Anthony, sí, atajó una doble jugada, tapada. con la mano, después con el pie, Que muy le bueno. saca Y hay Rolón, otra sí. del Pero primer- Carlos del quise primer que- tiempo a González. De ese sí tiene que... Juan Cruz González. Es rapidísimo y me gusta para el fútbol paraguayo. No sé cuántos años tiene, pero si más adelante... ¿Quién? Volante por derecha, ecuatoriano. Argentino me decía. Voy a buscar aquí. Juan Cruz González, Jugó bien es bueno, Nacional. es bueno. Y no, resistió. Resistió. Jugó. Pero atrás. y pasó Es más, lo que así- me acordé de vos, así pasó tuvo- lo que tuvo una dijiste. chance sobre el final. Se enreda Carlos Rolón, va Pico Arevalo, ¿quién es Pico Arevalo? El grandote, ingresó en el segundo tiempo, le roba la pelota y no se decidió si patear o ceder el pase. Y al final fue ni uno ni otro y no le quedó el pase a Alfaro ya a los 95. Tuvo una última nacional que pudo empatar. Me acordé de vos, Carlos, porque decías ayer en el primer tiempo probablemente aguante bien Nacional, en el segundo se caiga por el tema de la altura. Y efectivamente fue así. En el segundo tiempo ya era jugadores caídos, calambre, Acalambrados. tiempo. Jugó el 0-0, jugó buscó el el 0-0. empate y se da esa jugada sobre el Línea de final. 5 segundo tiempo. Anca decía línea de 5 y eso es línea de 5. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su Y inversión. es de 27 años Juan Cruz González, ¿de qué club es? El de Aucas. Es rápido. El camiseta 18, para tenerlo en cuenta. Es muy rápido. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite S10 a 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_PY, Copetrol, vamos. Bueno, buscan por ahí porque le ofrecieron. Holland. Ya se sabe, ya corrió esto. Pero le ofrecieron, es real. Sí, es verdad. Está libre. Ariel Holland está libre. ¿Y quién le representa? Ya sonó en... ¿Sabes cuánto le ofrecieron a Olimpia ya? No, por la eso. selección paraguaya, recuerdo en su momento cuando se habló. Sí. Y fue técnico de hockey y vino aquí, alguna vez lo buscamos. Yo trabajé con Antes él. de- Yo trabajé con le él. pasaban el dato. En Banfield trabajé con él. Sí, él arrancó como Él era técnico de asistente. hockey. Nosotros lo Matías entrevistamos Almeida. acá en la radio. Sí, sí. A Holland. Ariel Holland. Se mostró muy atento con nosotros, aquel día que le entrevistamos. ¿Vino para qué deporte era? Sí. Para hockey en ese momento. El Sí. hockey. hockey. Dirigía una selección. Él estaba con las Leonas. Las Leonas. Él hacía la parte de estrategia. De estrategia. Sí, y ahí se sumó Matías Almeida como Y asistente. en Banfield que estaba. Asistente de Matías Almeida. Y después se abrió y empezó a dirigir Defensa y Justicia y eso. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keco, Santec, Positrón, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sí, vos podés jugarse el sábado. Averiguan por qué tenés tu producción externa. Porque ustedes tienen los derechos. ¿Sí? Y averiguan. Este El domingo sábado se va a jugar el sábado a las 5 de la tarde. ¿Por qué no el domingo? ¿Por qué no más tarde? Las cinco No, el sábado por seguridad. ¿Por qué me tratas tan mal, Carlos? Quise No te dejarme trato una- mal. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una lancha, 2.100 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa control, Peel, Make Tiene Feel. razón, Carlos. Quise sábado, en el PUA soy yo. Sábado 17 a las 19:30.
Ahí sí. Me rectifico. Sábado 17 es la fecha. Gracias, señor Rubín. ¿Cuál es el problema? ¿Que esto mano a mano entre vos y yo? No, Creo para que somos viejos los dos. ¿Qué es lo que querés por ganar conmigo? aclararle a la gente. Y aclaré inmediatamente. Y por eso te agradezco. Le agradezco que me vio. vio. Veo que marca 40 grados para ese sábado. Se va a jugar a las 19:30, probablemente el sábado 17 el clásico. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber A Oficial. las 19:33. Le voy a dar lo de Paiva y les quiero mucho que me escriben. 12:30. Paiva no sale por el monto que se habla. Ok. Paiva no se habla por el monto, 1.200.000. No se De va por momento esa no plata. sale por esa plata. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A, porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria S.A. Ese monto había ofrecido, o cerca de ese monto había ofrecido el Vasco también, en su momento, de 1.200.000, y Olimpia le había dicho que no. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. 12:34. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escrinos al 0976-10-10-10. Ya comer respaldo total. Arce pidió que no se vaya cuando le dijo, pero ahora cambió porque ya no está Arce. Entonces ahora Paiva tiene Olimpia acuerda económicamente y se va a Paiva. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cerro va a traer otro delantero. Estoy viendo que está haciendo en EPI, se está publicando. Fernando Domínguez el apellido, ¿cómo es? Fernández. Estoy escuchando, sí, estoy Huita viendo. Fernández. Fernández. Ojalá hablemos con él, con su representante, que no es el dato de él. Así completamos la información que ya se está anunciando, güey. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @frutos de los Andes, PY. Mil empeños, venta, arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. El delantero de Defensa y Justicia. Llámalo a un colega argentino que nos muestra características, Gerardo. A un colega de él sobre, ¿cómo se llama el 9? Nicolás Fernández. Sí, que Fernández. ganó ya, con muchos comentarios, porque ya se dijo, ya se publicó, queremos hablar con alguien de defensa. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Compañero Bogarín. El técnico pidió disculpas porque le metió, después le sacó en El serio otro y día pidió entró disculpas 15 públicas. minutos, lograron dar vuelta al partido y después lo sacó. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera el aceta hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Recupera el aceta hombre de venta libre en farmacias calidad Papasa. Cero sigue buscando 9. El sábado se jugaría, igual por Francisco, el sábado se va a jugar. 19:30, el clásico. Hasta ahora es el sábado, porque se reúne la divisional ahora, pues. Sí. Y ahora ya están programando. Karen Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. 12:36. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Próbala en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Hoy tenemos 2 partidos, niño, ¿verdad? 2 partidos, tenemos que hacer los porcentajes respectivos. 2 de mayo, el primero ante Sol de América y después el jueves trinense que se fue finalmente al Arsenio Rico, el partido del segundo turno. ¿Quién es primero? Es 2 de mayo Sol. 2 de mayo Sol. 2 de mayo Sol. Y bueno, en la mesa van a poner 3, por lo menos ponen empate. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Hasta ahora el clásico podría jugarse el sábado 17, ¿verdad?
19:30. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. ¿Quién decía la frase, entramos perdiendo 1-0? ¿Quién decía en vestuario? No, el entrenador mío no fue. No fue el entrenador, un jugador famosísimo. No, le querían dar con todo y él decía, en vestuario, antes de entrar, le decía, entramos con un gol en contra. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Yo metí Argel hoy. A la puta, ahí está, ¿viste cómo me ferrea? Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Me dijiste antes ya, Francisco. ¿Te la guardaste, Probate el pack Fortina, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @San Isidro y @Claucol Paraguay. Mirando los números de Nicolás Fernández, hay algo que no me cierra en realidad. Buenos números, 23 goles en 50 partidos. 23 en 50 es un buen número. Sí. Pero 1,68 m nada más de estatura. Sí, o sea, no es 9'9". No, es acompañante de punta. Así es. Sí. Es ¿Y dónde está el jugador de Carlos que dice Ferfer? Que se vaya entonces, que sea una se decida qué es lo que quiere. O si no, que no se va a entender. Y no es que yo pierda la paciencia, que pierdo con facilidad. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Querés 9 o no querés 9? Yo pensé que era Es más, 9. el apodo de Ubita viene por eso, porque era negro y chiquitito. En un momento se relacionó con el vino y él explicó que no. Después en una entrevista dijo que no era por el vino, la marca, sino era porque era negro y chiquitito. Y de allí el apodo. Pero Cerro, ¿qué es lo que quiere? Me extraña ni de Jubero. Me extraña de Jubero. Un ofensivo. ¿Qué es lo que quiere Cerro? Jugar al acertijo, veo. Al acertijo no se juega más. ¿Qué es lo que quiere Cerro? Acá Carlos Quisa habló de que todo, que va a buscar la pelota, que Ferfer, media punta, que acompaña. Y entonces este que viene no es 9. No, 9 de área no es. De acompañante. Entonces, ¿qué es lo que vos para reemplazar la Churina? No es para acompañar la Churina y está uno. Claro, para ¿Y Ferfer para qué está? Ferfer. Y podría ser, pero no tiene otra movilidad. Porque hay cosas que debe decir en dos palabras. El jugador en un gesto te demuestra si está o no está para asumir la responsabilidad. El caso de Fer Fernández, que es un jugador con talento, que tiene gran visión de juego, un gran definidor, tiene muchas cosas a favor. No alcanza un partido más. En este partido pasado, por la situación que atraviesa Cerro, uno decía, este va a ganar el protagonismo. Yo no digo que sea el mejor jugador de la cancha, pero hubo detalles, el partido pedía una mayor participación de él, y él no buscó. Entonces eso te llama la atención. Lo mismo puedo decir, y lo dije un montón de veces, y no voy a decir, nunca dije eso, del lateral izquierdo de Olimpia que trajo de Nacional. Yo le vi en Nacional y me gustó. Si a mí me hubieran preguntado, Román, sí, correcto, que le puede ser útil a Olimpia. Cuando le veo jugar y le pesa tanto la responsabilidad de que quiere levantar un centro y la pelota no se le levanta, y quiere tirar quiere cruzar, y en vez de cruzar en el espacio vacío, cruza donde están los rivales, entonces va a decir, por el fútbol es así de simple, es decir, hay jugadores que asumen y hay otros que no asumen. A algunos le cuesta más que a otros, algunos pasan su carrera a pesar de tener un gran talento sin haber asumido esa responsabilidad, y quedan en la famosa frase de los periodistas de antes que usaban, no sé si usan ahora los nuevos, proyecto de gran jugador. Está proyecto, ¿entendés? Hay casos de eso, pero es una cuestión de mentalidad. Entonces, Fernández, que a mí me gusta como jugador, pero no como 9 de área, sino que llegue de atrás porque te hace jugar. La mejor etapa de Santander fue con Fernández detrás. Ahora, en Cerro todavía es tímido, en Guaraní no era tímido.
Entonces vos decís, ¿qué es lo que...? ¡Ey, soltate! Y vas a darle 1, 2, 3 chances, y si ahí no se suelta, decir, bueno, listo, a fin de año, chao. Y aquí mirando... ¿Quién es el local Olimpia Cerro? Olimpia. Media Guayayo. Clásico sábado 17 de febrero a las 19, Olimpia Cerro. Falta anuncio oficial. Olimpia local. Me juego. ¿19 o 19:30? Me juego, me corto con Teja, que va a ser a las 19. Sábado 17. Volviendo a lo de Nicolás Fernández, es centro delantero, es delantero y es goleador. Tenga medio metro o 2 metros, o sea, jugador de la NBA. No, pero para informar nomás. Números en el Halcón de Varela. ¿El goleador? Sí, Halcón de Varela. 23 goles, 3 asistencias y no soy representante de él. No estoy 23, explicando nomás porque muchos no le conocemos. Entonces, Hace es goles. centro delantero. Y bueno, Con ¿para ese qué centro me tiene tratan goles. así? Ya, El entonces, máximo goleador bueno, histórico de defensa y Bueno, justicia. quiere hermano decir que a de Cecilio Brian Domínguez Fernández. y Turbio se van a sentir más cómodos y Carrizo con él. Sí. Se van a sentir más cómodos con él. Va a ser- Así nomás, se van a sentir más cómodos con él. Hola. Te escucho. Sí, habla despacio nomás, te escucho. Cerro presentó una nota con 5 testigos, ¿verdad? Ahora presentó. Y Seguina. ¿Y qué dice la nota? Preferencia y platea el partido en el Defensor el sábado 17 de febrero. Contra Libertad. Muchísimas gracias. Preferencia y platea contra Libertad. Y los 5 testigos el lunes van a Sí, declarar. yo sé, no, con pero el- vamos a lo otro. Se representó ahora la nota. Ok, perfecto. Pide preferencia y platea Para contra Libertad. Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua 100% pasión. 1244. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. El clásico se va a jugar a las 19. Vos no podés averiguar, Francisco López. A las 19. El próximo sábado. Sí. Hola. ¿Para qué? ¿Qué necesita? Claro, el del tribunal, sí, gracias, claro. O el Cerro presenta la nota, necesita la aprobación del tribunal. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Sin pensar renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Entonces vamos por central que después le tenemos ese... El tribunal ya no se reúne, ¿no? No, pero la manera extraordinaria ¿En tiene que dónde? realizar... ¿Acá o...? No, en la habla en BBC? serio, el tribunal habla en serio. Acá no vi todavía. Ocurre que acá le presentan la nota, el tribunal tiene que estudiar y va a tener que responder. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Cerro presentó 5 nombres, Carlos, que hice de testigo de los incidentes que pasó en el Día Defensor del Chaco, al tribunal. Solo con la emisión de ofertas en todos los locales de los supermercados Stock y Stock Express. Vamos a ir con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niños? El 1 de la tarde, 2 de mayo, Sol de América. ¿Vas a decir Carlos Quicho o digo yo por vos? De siempre a ver si coincido. 50 y 50. No. No. 40-60. Además está mi alma de rebelde. Además, cuando decís 50 y 50 tiene que aparecer mi alma de Contreras. 40-60. Pero Covelar está ahí solo. Sí. Tiene algo que ver, fue tu integrante del cuerpo técnico. Y lo quiero mucho, ¿Y pero por eso estoy convencido. influye en tu decisión? No, porque creo que merece ganar ya Sol. Como así pensaba que el otro día no iba a ganar contra Trinidense, hoy pienso que va a ganar. Va a ganar, veo. Sí. ¿Vos tenés mi número? Sí, tengo. Dígame cuando no gana si no gana. ¿Por qué? Y porque tenés que hacerlo. Si esto es una lotería. No, me va a hacer la lotería. El fútbol no es lotería, hermano, disculpame. Sería demasiado fácil. Y vos tenés mi Juguemos la número. prueba. Y bueno, te había visto, te hace recordar. Bueno. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con gota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Ciel, precios bajos, calidad superior. Tu porcentaje, Francisco. Pancho López. 50-50. Este es el primer empate. El niño Jorge. ¿Quién es el local? El Gallo, 2 de mayo. Vecina. 60-40.
Dedica 15. Mi corazoncito de local está con Amito. Cuando siempre que sea local, ahí tiene un poderío, tiene un plus. Vos, Víctor Villalba. 60-40. Vos, Germán Cafa. 60-40. Gana Gallito. Aumentó mi chance de ganar. No, está bien. Pobrecito votó al revés. Porque últimamente no sé. Porque lo invertido viene lo que una estampilla pronostica de algo. ¿A él? Como que si él dice blanco, vos tenés que estar negro. Pues no me extraña Víctor Villalba. Ojo que estoy segundo. Trepó a la segunda posición, Víctor, por un punto. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas en tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Aprovecho y repaso la tabla para que el público esté en conocimiento de cómo vamos en el porcentaje. Carlos 15, puntero 16, segundo Víctor 12, tercero Francisco López 11, Qué goleada. cuarto Germán Cafa 8 y en el fondo Jorge Sosa 6. 5 Le vapulea. 4. Carlos Quise le mete 5 con una... relación a mí, 4 con relación a Carlos mí. Quise le da una paliza. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del banco digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app, disfrutar los beneficios Bueno Bank. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. 12:49. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente ¿Qué natural. partido tenemos? Ahora el segundo de la tarde, Trinidense, Tacuarembó. Tenemos que buscarlo para hablar con alguien de Defensa y Justicia que nos dé el dato. ¿Quién jugó en defensa? ¿Qué periodista argentino nos puede hablar de cómo se llama el joven? O puede ser igualmente uno Huguita de San Fernández. Lorenzo, porque pasó por San Lorenzo. Sí. ¿Y quién cubre Ahora San Lorenzo? ¿Quién cubre nuestro colega? Hay uno que siempre habla con nosotros de San Lorenzo. Pellegrini era antes, Pellegrini, sí, ahora... para ver qué opinión también tiene él, porque llegó a pasar por San Lorenzo del Mar. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Alta Gracia Parque Hotel de Cacupe, habitaciones con todo el lujo y confort. El restaurante de la Sierra ofrece variedades de platos, piscina, gimnasio y mucho más. Informes y reservas al 0986-400-550. Alta Gracia Parque Hotel, Instagram, @altagracia Hotel PY. Recárgate energía y vitalidad con Puff Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Puff Energy, calidad ético. Vamos a tener contacto con Andrés Riquelme en instantes. Asisme ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Baché, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @sismedpy. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibayala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Olimpia ¿cuándo juega Olimpia? ¿General? Ante General Con mañana. Olveira, Espínola, Benítez, Barreto y Román, Arrúa, Martínez, Sanabria, Colmán, Prato y Derli González. Aureliano está definiendo el equipo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL, Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos, con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a los compañeros de la mesa, a los oyentes mi respeto de siempre. En instante tenemos todo lo que tiene que ver Sub-23, probabilidades, panorama, selección paraguaya, cortesía, gentileza de... Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.py. Sub-23, Andrés. Sí, Arturo, bueno, se nos escapó en el último minuto esa clasificación directa, entonces ahora todo va a depender de lo que pase en la última fecha, en la jornada final del cuadrangular, en el preolímpico allá en Venezuela, y entonces con la calculadora en la mano, otra vez estamos viendo cuál sería la combinación de resultados posibles que permita a Paraguay una tercera participación histórica en Juegos Olímpicos.
Y entonces repasamos la tabla: Paraguay con 4 puntos, saldo +1, Brasil lo secunda con 3 puntos, saldo 0, Argentina tiene 2 puntos, saldo 0, y Venezuela tiene 1 punto, saldo -1. Entonces, esa jornada final que mide a Paraguay con Venezuela y a Brasil con Argentina es la que va a determinar cuáles son las dos selecciones sudamericanas que van a ir a París para los Juegos Olímpicos 2024. Y allí repasamos el reglamento del Sudamericano Preolímpico 2024, específicamente el artículo 21, que es el que estipula cómo se desempata en caso de igualdad de puntos durante la fase final. Y se utilizarán los siguientes criterios, dice ese artículo 21. El primero, un enfrentamiento directo, considerando solo aquellos partidos disputados en la fase final entre los equipos que empaten la posición a definir. Esto significa que si hay 3 equipos empatados, solamente se toma la consideración de los puntos entre ellos 3. Argentina, digamos, no entra entre los 3, no se toman los resultados de estos 3 contra Argentina, solamente entre los que empatan. Lo mismo ocurre con el segundo criterio, que es, primero, mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión. Después, mayor diferencia de goles en los partidos de la fase final entre los equipos en cuestión. Y después, mayor cantidad de goles en los partidos de la fase final entre los equipos en cuestión. Entonces, así las cosas, si Paraguay gana, será campeón del torneo y va a estar en París. Si Paraguay empata, también va a estar clasificado, ya sea como campeón en el caso de que Brasil y Argentina empaten, o como segundo si el ganador es Brasil. Ahora, si Paraguay empata y si Argentina gana, entonces la posición final de Paraguay va a depender de la diferencia de gol en ese partido. Si Argentina triunfó por más de un gol, Paraguay va a ir a París como segundo. Pero si Argentina gana por un gol, entonces Paraguay va a ir como campeón, toda vez que el marcador de Paraguay sea 2 goles más que el de Argentina. Ejemplo, Paraguay empata 3-3 y Argentina gana 1-0, o Paraguay empata 4-4 y Argentina gana 2-1, entonces Paraguay va a ser campeón del torneo. Si esa diferencia no se da, entonces Paraguay va a ser segundo, pero de todas formas va a ir a los Juegos Olímpicos. Hasta aquí entonces tenemos: Paraguay gana, es campeón. Paraguay empata y puede ser campeón o segundo, pero va a ir a París. Ahora, el intríngulis aparece cuando si Paraguay pierde. Primero, si Paraguay pierde por más de un gol de diferencia contra Venezuela, directamente queda eliminado. No hay combinación de resultados posible que le permita clasificar. Si Paraguay pierde por un gol de diferencia, entonces se pueden dar varias posibilidades. Si Paraguay pierde por un gol de diferencia y Argentina gana, entonces Paraguay va a estar eliminado. Si Paraguay pierde por un gol de diferencia y gana Brasil, entonces Paraguay quedará eliminado igualmente. Si Paraguay pierde por un gol de diferencia y empatan Argentina y Brasil, en ese caso Brasil, Paraguay y Venezuela van a terminar con 4 puntos. Entonces, nuevamente echamos mano al reglamento y analizamos. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión. No será suficiente para desempatar porque todos van a tener 3 puntos, ya que Paraguay le ganó a Brasil 1-0, Brasil le ganó a Venezuela 2-1 y estamos analizando el supuesto que Venezuela le gane a la Albirroja 1-0. Pasamos al segundo ítem. Mayor diferencia de goles en los partidos de la fase final entre los equipos en cuestión. Tampoco va a ser suficiente, ya que la diferencia de goles en todos los casos fue mínima. Paraguay 1-0, Brasil 2-1 y estamos analizando que Venezuela le ganó 1-0 a Paraguay. Por lo tanto, todos quedarán con saldo 0. Y es el tercer ítem el que puede definir. ¿Qué dice el tercer ítem? Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la fase final entre los equipos en cuestión. Y en este caso, Brasil tiene 2 goles anotados contra Brasil y contra Venezuela y Paraguay. Paraguay tiene 1 gol más lo que haga contra Venezuela. Y Venezuela tiene también 1 tanto más lo que haga contra Paraguay. Así las cosas, hay que afirmar que si Venezuela le gana 1-0 a Paraguay y Brasil empata, no importa el marcador, los clasificados serán Brasil y Venezuela y quedará eliminado Paraguay. Esto es si Venezuela le gana 1-0 a Paraguay y Brasil empata. Ahora, si Venezuela le gana 2-1, 3-2, 4-3, siempre por un gol de diferencia a Paraguay, desde el 2-1 en adelante, y Brasil empata,
sin importar si es 1-1, 0-0, 2-2, entonces los clasificados van a ser Venezuela, porque tiene 3 o más goles convertidos, y Paraguay, ya que si el empate, la victoria de Venezuela es 2-1, Paraguay va a tener 2 goles convertidos, va a igualar con Brasil, pero lo va a superar por el resultado directo, ya que Paraguay le gana a Brasil. Ahora, si Paraguay tiene 3-2 en su contra, entonces va directamente a superar a Brasil, porque convirtió más goles que Brasil en esta fase. Así que así están las cosas. Y bueno, Andrés, sabrás que los partidos hasta ahora en diferentes horarios, ¿eh? Sí, hasta ahora sí, pero parece que hay una idea de jugar en simultáneo. Claro que sería lo lógico, por lo que se puede dar, es un poco el pensamiento que uno tiene de acuerdo a lo que vos estás informando, conocido el resultado. Gracias por tu tiempo, Andrés, muy amable. Bueno, Arturo, un dato positivo, dato positivo. Analizamos cómo le fue a Paraguay contra Venezuela históricamente en los preolímpicos, 4 partidos. Los 4 fueron victorias de Paraguay. 3-0 en el 68 en Barranquilla, 4-0 en el Estadio Modelo de Guayaquil en Ecuador en el 84, 3-1 en el 2004 en Chile y 1-0 en Asunción en 1992. 100% a favor de Paraguay. Ojalá esta estadística se repita y Paraguay pueda estar en los Juegos Olímpicos. Todo esto, Arturo, usted lo va a encontrar en latribuna.com.pi. Así es, en latribuna.com.pi. Gracias, Andrés, muy amable. Un abrazo, Arturo. Igualmente a vos. Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional, nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días, deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.pi. Bueno, niños, segundo partido ya dijimos. No, ahora. ¿Te acordás bien? Cancha Cerro, donde fue 6-5. Sol América Olimpia, Cancha Cerro. 5-4. 5-4, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás? Australia-Alemania. 0-0. 1-1. 1-1, ¿va? No. Australia-Alemania fue 1-0 para Alemania. Austria-Alemania. Y sé que los dos clasificaron y le dejaron fuera de ese equipo africano. Sí, mundial de... No, Qué me acuerdo. espectáculo fue ese. Para que Austria clasifique tenía que perder 1-0 con Alemania. Alemania clasifica. Nigeria, viera. ¿Qué mundial es? No, terminó 1-0 para Austria, para Alemania. Austria fue a segunda fase, la misma cosa Alemania. En el 78 lo de Argentina-Perú. ¿Y el tiro de Gina que le anula el gol de Zico? En el aire. En el aire. Espectacular. Descuentos especiales en Farmacia Catedral. Te presentamos hoy viernes una oferta que no podés dejar pasar con tu tarjeta de Banco Sudamérica y disfrutar de un increíble 50% de descuento en caja y sin límites de compra. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Puntualmente. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta de clases con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancopp crece desde la raíz. Carlos, ¿qué hice? ¿Se acuerda? Argentina-Uruguay 1-1. Eliminatoria, último partido. 1-1. Y lo de... Es que le conviene a los dos. Eliminatoria era Perú-Colombia también. Sí, vos estás... Y a los 25 del segundo tiempo, vos jugador de fútbol, nos están ahí hablando entre ustedes hablan. Claro. Vos hablaste varias veces así. Sí. ¿Sabe quién dijo eso, Carlos? Convenio deportivo, Gatti. Pasa. Sola palabra. ¿Y qué? Boca Oriente Petrolero... La Bombonera 0-0 que de la mitad de pues hablé con jugadores de Argentina en su momento escuché de jugadores comentando en mesa de amigos que vos decís no me ataques más y no te ataco más. Eso pasa muchas veces en los clásicos también, a los 25 o 30 del segundo tiempo, porque el objetivo es lo que te dijo Carlito hoy, por ejemplo. Carlito te dice, vamos a intentar ganar para ser primero, pero más que nunca vale que no podés ganar. El empate sirve, porque con el empate Paraguay entra. Quiere decir que vos tuviste varios... Y a veces hablar, no me ataca y no te ataco. A veces no se hace caso. Por ejemplo, Toto Jiménez no le hizo caso y se acordó Salinas de él. Para los 25 o 30 del segundo tiempo en el partido de acá, que hubo muchas infracciones, fue muy fuerte y había una época de querer sanear un poco el fútbol de Confederación Sudamericana de Fútbol. Salinas me dice a mí, ya está 2-0, vamos a decir en Montevideo, pues todo era Montevideo, tercer partido. Y le digo yo, sí, no hay problema, no me ataque y toca para atrás y no hay problema, no te toco mal, le digo yo. Y está, pero avisarle al bigote, me dice, por topo.
por Toto. No quería saber nada. Salinas me dice a mí. Después fue compañero mío de Independiente y volvimos a hablar del tema. Y me le digo a Toto yo. Toto. A Rubén Jiménez. Toto, el intérprete de Cubilla. Sí, dice, acá Salinas dice que que se terminó 2-0, que ya no van a atacar y quédate tranquilo. Faltaba 10 minutos para terminar. Sí, si no ataca no hay problema, me dice Toto. La siguiente jugada, Salinas, con ese acuerdo, se entró con más confianza, te decir, no se protegió tanto, no puso los codos, y viene Toto de atrás y le levanta como 4 metros. No, me asustó. Yo me asusté. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060, Fleming. ¿Qué pasó? El hecho bochornoso, Copa Libertadores del 91, cuando Boca y River compartían la misma zona y empate de local 0-0 con Oriente Petrolero, que le daban el pase de la mitad de la cancha, ¿para qué? Para dejarlo fuera River, y clasificó Oriente Petrolero y Boca en esa zona. ¿Qué decís? No, y eso lo que me llama la atención. Hay muchos casos de conversaciones dentro de la cancha. En este caso, para dejarlo en claro, si a primera hora juegan Argentina-Brasil, empatan, nosotros con un 3-2 clasificamos los dos de la mano, Venezuela y Paraguay. 3-2 para Venezuela, digo. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. ¿Qué partido, niño? El momento del turno de Trinidense y Tacuaré. 20:45 el juego en el Arsenerico. Germán Cafa. Trinidense Tacuaré. Trinidense local, ¿verdad? Trinidense local. 60-40. ¿Quién gana? Trinidense. Víctor. 50-50. Empate. Carlos Alberto Quise. 50-50. Empate. Niño Jorge. 50-50. Empate. Francisco Pancho López. 60-40. Triqui. ¿Quién le da? Nadie. Pancho y yo le damos triunfo a Trinidense. Nadie a Tacuaré. Y los demás empate. Nadie a Tacuaré. Y vos sos defensor de Tacuaré, que venga, que saquen la bandera acá, que le Y yo si saca le pongo una pancarta a todos ustedes, acá le damos un kilómetro. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse, ya proteger, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000, tu casa con Zika que Escuché al ingeniero Nito Vera, la prepara nomás tu pancarta si llega a ganar. En el abrazo nos preparamos para volver a clase como nunca, enviarnos tu lista de útiles y nos encargamos por vos, pedidos al 0974-221-316, el abrazo, supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Arturo te financia. ¿Qué cosa? La pancarta. ¿Y cuál es el problema si no tiene mucho costo? En la semana de los enamorados, la Caja Mutual te hace 20% más fácil la posibilidad de mimar y regalar en tiendas, hoteles, joyerías, florerías y más. Para más información ingresa a nuestras redes sociales Caja Mutual o llámanos al 218-4000. Caja Mutual. El pacto en Lima entre Perú y Colombia, ¿se habló de eso? Para Rusia 2018 ¿Pero quién, empatan 0-0. en sintonía quién es? Cesarito. ¿Quién es? César. No, parece que no entendés. Vos no vas y nunca Cesarito. No. Bueno, listo. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. En San Justo de Oros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento LMI. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistema de monitoreos, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. 13-5. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en ¿Qué la premio vida. tenemos, niño? ¿Tenemos premio ahora o falta el porcentaje? Quedan los partidos, señor, mañana. Tenés razón, disculpame. No. ¿Qué partido tenemos? Guaraní Ameliano a las 18:15. Guaraní Ameliano, Francisco López. 60-40. Guaraní, Carlos Alberto Quise. Discúlpame. Guaraní Ameliano. Guaraní. Es 60-40. ¿Por qué me distraje con el...? Sí, ya entendí. Liño. 60-40. Guaraní, Víctor Villalba. 60-40. Guaraní, Bokerman.
60-40. Guaraní. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera de crema y semi de crema y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Dolor de cabeza, rodillas, pies y tobillos, Quitadol Plus combina ibuprofeno y paracetamol. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su Ya seguridad. hablamos de Olimpia Sol, el programa arranca 11:30. Vení a Bristol y prepárate para las vueltas a clases. Variedad de productos con la mejor tecnología, celulares, notebook, tablets, auriculares y más. Sin entrega inicial, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos ¿Qué del partido país. tenemos, niño? Olimpia General Caballero. Lo sacó a Huguito Fernández del equipo y a Hugo Quintana. Está bien. Sí, apuesta por Tobías Sanabria, el juvenil que había debutado el año pasado. Andaban bajo, porque no andaban Sí, no, rindiendo algo. ninguno de los dos funcionaron. ¿Cuál en es el este equipo? torneo. ¿Hay equipo ya? Sí, ya está el equipo. Sí, pero no memoricé. Ya está el equipo. ¿Se puede repetir? El equipo va con Olveira, Ujú. Espínola, Sí, Benítez, Barreto sí. y Román. Ujú. ¿Qué es lo que es? Y sí, hay que... Carlos Arruga, Ujú. Martínez, Ramón. Sanabria, Tobías, Tobías. el juvenil. el juvenil y Colmán. El que venía de gremio. Freddy Colmán. No, Colmán es juvenil también, Ah, que sí, había ya aparecido vos. volante por Perdón, fuera. perdón. El otro es Freddy, el otro Freddy. ¿Y Franco? No era. Hasta ahora no. Hasta ahora, Prato y Derly González. Hasta ahora este equipo. Yo no digo que después no se decida por otro. Dos juveniles entonces en el medio, Sanabria Y sí, porque Colmán el año pasado también había debutado con Arce. Sí. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Mira que el técnico puede ponerte esto, vos sabés, y después te cambia. Puede ser una estrategia. Sí, se Puede usa ser mucho. estrategia. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Informate al 319-0000. Salud ¿Qué partido Protegida. tenemos, niño? El siguiente duelo, Cerro Libertad. Hoy faltó Olimpia General, ¿cierto? Olimpia General. Olimpia General, después Cerro Libertad. Olimpia General, Germán Cafa. 50-50. No, parece que no entendé. Olimpia General. 50-50. Ya lo quise. Ay, 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 60-40. No lo dijo muy convencido. Víctor Villalba. 60-40. Niño Jorge. 60-40. Francisco López. 50-50. Empate, igual que ustedes. Empate y 3 para Olimpia. De la mesa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenioni. ¿Qué partido tenemos, niño? Cerro Porteño, Libertad. Cerro Libertad. Cerro Libertad. No se juegan ninguno. 3 ya pusieron 50 y 50 en la mesa. ¿Para qué? ¿Cómo condiciones? Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 9 de febrero y mañana sábado 10 de febrero. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas crédito Itaú, 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Francisco López Cerro, local Cerro Libertad. 60-40. Cerro le gana Libertad. Niño Jorge. 50-50. Empate. Víctor Villalba. 40-60. Parece que no entendí. Cerro local, Cerro Libertad. 40-60. Libertad le gana, ¿vio? Sí. Carlos Alberto Quise. 60-40. Cerro le gana Libertad. Sí, además él votó por Libertad. ¿Y vos? 40-60. Libertad. ¿Y vos? Y el 60-40. Ah, entonces una cosa, un cuelo entre ellos. ¿Y vos? Germán. 50-50. ¿Cuánto empate dimos? 2. Me equivoqué por 1. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la Yo dije universidad que privada de había mayor 3 inversión empates. en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura.
Ya que no querés votar, lo hubiera hecho votar a los coordinadores y empataba. No, ¿Cómo vas a perder? No puede perder. Yo no rompo no, tranquilo, Carlos Quise. El Jacob Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu ¿Y pasión. qué más tenemos, niño? Luqueño Nacional, 20:45 el domingo. Fácil. En la República, veo. En la República. Víctor Villalba. ¿Por qué pone esa cara? Estoy pensando, es 60-40. Y bueno, porque ese- Nacional creo que va a poner suplente y si su equipo titular no arrancó, menos Luqueño. le tengo fe a los suplentes. Sí, 60-40. ¿Y para qué hace falta menos le quiere decir que si ponía titular igual perdía? Y sí, pues, 60-40 Luqueño. Y voy yo a decir, otra pancarta acá para Juan Carlos Galeano, Roque Cubil, ¿y vos? 60-40. ¿Quién gana? Luqueño. ¿Y vos, Carlos Quise? No puede estar siempre en contra del muchacho, 60-40. 60-40. ¿Y vos, Víctor, Francisco? 70-30. Vos sos un insolente. ¿Por qué? Atendé bien lo que hiciste. 70-30 significa que hay 3 goles de diferencia para Luqueño. Sí, señor. No está bien muy jugado. Sí, pero... Está bien, se Con respeta. argumento. Dice que va goleada. 3-0, 4-1, 5-2 le va a ganar Luqueño. ¿Y qué pasa si gana 1-0 Luqueño? Y gana igual, pero igual ese exceso de confianza será sumariado si es así. ¿Vos, Germán? 60-40. Claro, ese ya es medio irónico, pues. Dice 70 para no, si Vamos a darle 80. mérito al Luque también. Me dan Como que ganas. hace bullying. En el ojo le diste, en el ojo. Batería Farta es la mejor elección para tu vehículo. Con Farta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Farta, un golazo. Nueva edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación. Las mejores marcas 0 kilómetros, tasas y plazas especiales. Del 29 de febrero al 3 de marzo de 11 a 22 horas. En el Sambódromo de Encarnación. Ahí termina, niño. Allí termina. Con Luqueño. ¿Quién es puntero absoluto del porcentaje? Carlos Quise, ¿Cuánto tiene? 16 puntos. ¿Quién está por decir en un segundo lugar? Víctor Villalba, 12. ¿Cuántos puntos te saca? 4. Tercer lugar. Después viene Francisco López. ¿Cuánto? 11. ¿Cuántos puntos le saca Quise? 5. Terrible. Después. Tampoco. Después Germán Cafa, Vamos ahí. 8 puntos. Le ¿Sobre saca cuántas 8, fechas jugadas? En 4 fechas. Sí, Gasorigo. Y último, Jorge, 6 apenas. 10 Paliza abajo. de Yo Carlos. comencé tarde, Arturo. Paliza de Comencé tarde. Nangan. ¿Cómo que se no? participa No, temprano. siempre. No estaba concentrado acá, estaba vallado en mi cabeza y... Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Si había promedio ya estaban en el descenso, hermano, 2 años El consecutivos. clásico, sábado 17, 18, 15. Me equivoqué. A la fecha sí, horario no. 6-4. 6-4. Regala tu el indiecito. Tu trae los mejores precios en el mes de los enamorados. Celulares, relojes, parlantes, planchitas y más. Hasta el 14 de febrero. Boyan y Músicos del Chaco 021-569-9000. La gente sabe. Dice Ragoto, si no acierta 70-30 no podés darle como ganado. Dice. Estoy de acuerdo con Drago. Coincido con eso. Juega y ganar en el slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Confirmado. Hay también una propuesta de los oyentes que piden que cada rueda haya un ganador. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 01814347771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Confirmado sábado, confirmado clásico 17 de febrero. Clásico, dices clásico. El sábado 17. Sí, sábado juegan Carlos Quise. ¿Por qué eso? Está bien. Igual. Porque Copa 1 tiene. No tiene ninguno de los dos Salvo Libertadores. que sea. ¿Por qué? ¿Qué? Un anticipo a que. Después Está bien, juega man. Cerro más adelante, su partido antes del 2 de mayo. No. No, para darle libre el domingo, el muchacho. ¿Está bien? Y si programa después Cerro 2 de mayo, Y bueno, ahí ya es mucha coincidencia. no sé, calculo nomás.
Ya mismo aclarás hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chorticher. La policía pidió. ¿El horario? Sí. El horario sí. Sí. 18:30. Pero el día, ¿quién? 18:15. No le importa a nuestra gente que la gente sufra. Entonces, a esa temperatura que anunció que 40 grados. 40 más. Imagínate, 18, 15 confirmado, tempranísimo. dice. Ya está bien, pero está mal. No, pues estamos entre 18:30 y 18:15. 18:15 me enviaron a mí. 19 y 30 tendría que ser. 18:15 confirmado. Que no puedan garantizar un espectáculo es una vergüenza. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a un precio más bajo, hasta menos 1.250 en nafta y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Keko, Santec, Positrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha. 2.100 millones en premios. En el poder de cambiarse por ¿Qué tenemos de 10 llamadas? 20, entonces son una detrás de otra y dos, ¿verdad? Como usted quiera, señor. ¿20 de corrido? Sí, 20 corridos Correcto. mejor. Tenemos de Papa Olivar, de Celsa Pelati, bombero voluntario. Deliciosa la comida, van a pasar muy bien. 2 vales de consumición de 100.000 guaraníes Cada uno. ¿Qué Tenemos número, niño? 2 ganadores. 618-4700. 618-4700 de Papaoli Bar y Trattoria. Para más detalles pueden ingresar al Instagram @PapaoliPY para observar las delicias que tiene Papaoli. Pelati y Celsa Pelati, bombero voluntario. Así mismo. ¿Qué número, niño? 618-4700. Metele pues, Darío. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Fil. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre de pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea. Pollos Amanecer de Granjero, Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Ambareca, Petec, Tahuá, Coronel Obvio y La Rica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Hola, ¿están los oyentes? Hola. Señor, su nombre. Hola, ¿tu nombre? Sí, ¿tu nombre? Campuzano. A ver, repetime. Ariel Campuzano. Ahora sí, Ariel. Últimos 3, Ariel. 741. 741, anotado. 618-4700. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Promoción adhesivos. Descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria sea. Más oyentes. Hola. 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 Señor, Sí. ¿tu nombre? Jorge Santander 767. 767, anotado, Jorge. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Hola. Sí, buenas tardes, María Molina, 940. 940, María, anotada. Hindalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hindalco SRL. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Ramón Malbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. 618, anotado. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovechar los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-101010. A comer respaldo total. Más oyentes, hola. Hola. Cecilio Sánchez 191. Repetidme, por favor. Cecilio Sánchez 191. Anotado, señor. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623. Buscanos en redes sociales como Class Motors. Hola. Hola. Sí, Santiago Medina, 589. Anotado. Desde los videos de Álamos en Mendoza, acá copas un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Más oyentes, hola. Señor, ¿tu nombre? Paredes Julio, 621. Repetime, está un poco fuerte tu receptor.
Paredes Julio 621. Ahora sí, Julio, anotado. 1000 empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos Báez, 550. 550, anotado, Carlos. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hola, buenas tardes. Sí, Cristian Flores, 996. Anotado, Cristian. Recupera la Z, hombre, el nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacia, calidad papasa. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Hola. Brian Salomón. Brian Salomón. Salomón. Últimos tres, Brian. 548. Correcto. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugo Suco. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Hola. Hola, señor Jorge. Señor, ¿tu nombre? Alfredo Bateones. Alfredo, últimos tres, Alfredo. 872, saludo al comandante. Anotado, gracias, Alfredo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Sentite con ahora haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Hola. Hola, Joana Caballero, 570. 570, correcto, Joana. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y gordos parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 634-544. Renta más, una herramienta más en su obra. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Rolando Trinidad, 528. Anotado, Rolando. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola, buenas tardes, niño. Sí, señor, ¿tu nombre? Adriano Cabrera. Adriano, últimos tres. 479. Correcto. El pack Fortín, etiqueta negra de 1 litro, viene acompañado de jugo de pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Vamos por llamada 15. Hola, buenas tardes. Niño, Cristian Ríos, 623. 623, anotado, Cristian. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Hola, buenas tardes. Walter Torres, niño. Últimos tres, Walter. 456. Correcto. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hola. 456. Hola. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Sí. Francisca Duarte. Hombre anota hombre, mujer anota mujer. Saludos a la señora Francisca. Siguiente, 618-4700. Hola. Hola, Sí. bienvenida a Centurión 349. 349, gracias, bienvenida. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-438. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Hola. Hola, Jorge. Señor, ¿tu nombre? Denis Agüero. Denis, últimos tres, Denis. 741. 741, correcto, Denis, anotado. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Todos y cerramos y hacemos el sorteo del vale de Papaoli. Hola. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Francisco Barúa. Francisco, últimos tres, Francisco. 2222.
Correcto, anotado. Y ahora vamos por la llamada 20 en segundos. Para de sufrir, adelantate en Electroban, lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NGO, cuota 279.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la emisión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Hola. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, anotada Mía. Y completamos, llamada 20. Vamos al sorteo. ¿Dos? Sí, serán dos. Ganadores. Serán Ya dos los ganadores. Germán va a sacar sacando. Germán. Y el otro va a sacar o los dos. Ya quito los dos. Bueno, ¿ya completaste ese que? Sí, señor. Bueno, de Papá Bolívar, muchísimas gracias. ¿Quién es el ganador? Ahora, señor, vamos a sacar. Y vamos a llamar un primero poco es con Julio César Cáceres antes de ir al técnico de la selección sub-23, Carlos Jara. Número 9. 9. Cristian Flores, 996. Cristian Flores, 996 es el primer ganador. A Papá Bolívar, muchísimas gracias, una delicia todo lo que tienen para pasarla muy bien, César Pelati y Bomberos Voluntarios. ¿El otro? El segundo es el número 17. 17. Bienvenida Centurión, 349. Bienvenida Centurión, la segunda ganadora. Tenemos acá, llevada a portería esto, Seba, de Papá Bolívar. Ahí le pone el niño al dorso, tiene que poner en el sobre. Papá Bolívar, sorteo, fútbol al grande para que entiendan. ¿Cómo te va, Julio? Julio. ¿No entiende Julio Cáceres? Julio. ¿Cómo anda, Julio? Todo bien, todo bien. El domingo ante Nacional, en Luque, toda la expectativa, equipo confirmado ya tener. ¿Cómo andan las cosas por Luqueño, Julio? Bueno, estamos trabajando siempre para mejorar, tratar de ganar también los partidos, ¿verdad? Tienen una magnífica oportunidad nuevamente, semana jugando en casa, enfrentando a un rival también que hizo su presentación también en la Copa Libertadores y por sobre todas las cosas tratar de pesar siempre jugando de local, ¿verdad? Julio, ¿cómo viste en estos primeros días a Otálvaro? Ayer él mismo nos decía que siente que necesita una semana más de reacondicionamiento, pero ¿cómo lo vas viendo en eso de adentrarse al grupo? Yo mirando de la forma que se integró al grupo fue bastante bueno. Ya tiene algún compañero ahí también que lo conocen y también el plantel es demasiado bueno también a nivel de personas, ¿verdad? También, entonces eso ayuda muchísimo y Otálvaro es muy profesional, ¿verdad? Uno lo conoce, la calidad también de persona y también la calidad como futbolista, ¿verdad? Nosotros lo estuvimos mirando, ayer hicimos una práctica de fútbol, que hoy también seguramente lo vamos a repetir un poco también, él no lo integramos, ¿verdad? Porque los primeros días trabajó bastante fuerte y seguramente va a terminar la semana trabajando así y ya después de a poquito ya para ir también con los entrenamientos normales a nivel de balón, ¿verdad? Pero bastante bien. Julio, seguramente estuviste viendo el partido de Nacional anoche porque es tu rival de turno, pero es muy probable de que ellos paren un equipo alternativo ya que tienen la revancha entre semana. ¿O te guías por el rival que viste ayer? Yo tengo que prepararme para enfrentar al mejor equipo que pueda presentar Nacional, ¿verdad? Porque yo creo que todos los futbolistas estarán motivados también, ¿verdad? Participar en la Libertadores y saber que a lo mejor el técnico también puede cambiar jugadores, entonces el otro está preparando para lo que es el torneo local también, ¿verdad? También son equipos también que necesitan, ¿verdad? Que nos han arrancado bien también el campeonato, es como estamos todos ahí nada más, entonces siempre apuntamos a lo mejor, ¿verdad? Yo creo que también el entrenador va a tratar de preparar lo mejor también porque prácticamente para nosotros los entrenadores todos los partidos van a ser importantes, siempre uno calificamos más determinante y otro a lo mejor digamos podemos llevar un poco más, ¿verdad? Pero de nuestro lado nosotros tenemos que pensar que Nacional va a presentar el mejor equipo y tenemos que tratar de trabajar para poder contrarrestar eso, ¿verdad? ¿Tenés algún lesionado, alguna baja para el domingo? Bueno, de momento nadie, estamos trabajando con el plantel completo, excepto Jorge Mendoza, ¿verdad? Que había ya experimentado no en este fin de semana, sino en el partido que jugamos en casa,
había experimentado una lesión de rodilla que lo está llevando a la última etapa también de su recuperación. Seguramente en la semana ya estará normal también. Y después todo disponible. Incluido Alborno, Julio, él ya está para jugar de vuelta el domingo. ¿Quién? Alborno. No, Alborno todavía también él podría mejorar, pero justo tuvo también esta epidemia también del dengue, con fiebre y todo, entonces nosotros también con gripe también creo, entonces nosotros no lo citamos para el club, además pasa y seguramente también la semana va a estar disponible, tenemos disponible a ese lado también a Cachivera y a un chico Mati, un chico que nos parece demasiado interesante también y la mayoría de los chicos también están disponibles, ¿verdad? Julio, ¿cómo sentiste en la semana el pensamiento del hincha de Olimpia que pedía por vos nuevamente? No sé si sentiste eso en las redes, entre encuestas, consultas, se leía mucho el JCC o Julio Cáceres. Bueno, siempre es lindo saber, escuchar, capaz de leer, ¿verdad? Porque creo que es un incentivo también bueno de una buena referencia en el fútbol. Normalmente no es fácil eso también, ¿verdad? Pero siempre agarrando con mucha calma y siempre seriedad en lo que yo estoy realizando, en lo que estamos haciendo también, ¿verdad? Y creo que siempre he dicho que hemos dejado también un lindo legado como futbolistas y como entrenadores también. Hemos salido bien y seguramente las oportunidades seguramente van a llegar siempre, ¿verdad? Siempre respetando al otro rival. Hoy también está a cargo al mando un ex compañero que es Aureliano Torres también, esperando el mayor de los éxitos para él también, ¿verdad? Porque viene trabajando también desde Guaraní, estaba también en la sub-19 y bueno, y ya tiene también la oportunidad y siempre nos deseamos lo mejor, ¿verdad? Eso es lo que queremos también los profesionales también, para ayudar un poquito y crecer y no es fácil llegar a clubes grandes. Y hoy tienen la oportunidad también y ojalá que también le puedan acompañar siempre los resultados, ¿verdad? De nuestro lado siempre nos interesa mucho el trabajo que podamos realizar en el Sportivo Luqueño también, que eso también es muy importante, es un lugar espectacular y también de mucha vidriera y nos vamos a base de eso. Por eso te digo que nos pone contentos, igual escuchar todo. Creo que solamente las cosas han fluido de esa forma, ¿verdad? Y bueno, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos charlando a la espera del partido ante Nacional. Gracias, Julio. Gracias, Arturo. Gracias, Julio César Cáceres. Carlos Jaraseguir, el técnico sub-23, Marcelo. Estamos con Carlitos Jaraseguir a un paso de los Juegos Olímpicos. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, Arturo, buen día a vos, a la audiencia y a todo el país. Bueno, contanos el empate ayer, lo que sentiste, un resultado 3-3, las sensaciones en campo, el trámite del partido, la reflexión que te dejó en esto que pudo haber sido victoria, pero al final no fue. Contanos, Carlos. Bueno, fue un partido muy lindo, donde en las dos áreas hubo muchas emociones, un partido de ida y vuelta, y fue muy intenso, eso sí, fue muy intenso. Lastimosamente que empezamos un poquito dubitativo, llegó el gol y tuvimos que remar contra la corriente, pero esta gente, mis respetos a mis jugadores, mis respetos, mis felicitaciones, porque se levantaron de la lona nuevamente a pelear y a ganar prácticamente, porque en gran parte del partido fuimos mejores que ellos otra vez, pero apareció un tercero que no tenía nada que ver ahí y que nos sacó el partido prácticamente, porque a mí me da mucha tristeza y me pone muy nervioso cuando veo a mis jugadores romperse el alma haciendo un gran esfuerzo, un gran fútbol, si se puede ver por momentos también, toma la ventaja y empiezan a acorralarnos con tiros libres, con cualquier cosa, y van acercándose así, y en fin, son cosas que de repente te ponen muy nervioso, y a mí me da mucha tristeza cuando veo esas clases de arbitraje prácticamente, porque el arbitraje influyó mucho en el resultado, y por lo tanto podemos decir que no fue un buen arbitraje.
Ahora, cuando hablas del árbitro del partido, ¿cuál es la parte puntual, Carlitos Jaras, ayer? Contanos del arbitraje ayer contra Argentina. El Bueno, árbitro todo el mundo dice Gustavo que fue Tejera, de Uruguay al VAR, Nicolás Gallo. Contanos. Todo el mundo dice que fue un penal, claro, pero yo he visto que llegó primero el balón al balón y del vuelo, de la barrida, como ya llevaba el impulso, hizo contacto con el jugador. Pero hizo un teatro el otro también que el árbitro se tragó. Entonces yo creo que tenía que mirar el VAR un poquito y va a encontrar que llegó primero a la pelota y ya después el vuelo el impulso que traía el jugador hizo contacto con él. Entonces ya muy difícilmente que se cobre penal. Muchas veces no cobra porque hay arqueros que salen con el puño, primero llega al balón y con el impulso le lleva por delante al delantero y todo el mundo grita penal, pero llegó primero al balón. Entonces a veces no marca esas clases de jugadas porque se llegó primero al balón y luego el impulso hubo contacto, pero ya no es falta, pero son cosas, es punto de vista. El fútbol tiene muchos puntos de vista, una sola verdad es que ganamos, pero no pudimos hacerlo. Pero el árbitro sí se despachó con la cuchara grande allá. ¿Con la cuchara grande? No, y aprovechó todo aprovechó, en fin, yo creo que este torneo es honorífico, siempre las Olimpiadas son honoríficas y se presta para las suspicacias. Y el gol llegó 6 segundos después del tiempo cumplido, 6 minutos de alargue. 6 minutos, o sea, un partido, 13 minutos o 7 minutos fue 5, creo que fue el primer tiempo que pasó, o 4, 3, pero 10 minutos en un partido se da para de adicional. Yo creo que es demasiado tiempo que se está dando. No sé si sería igual si estábamos en desventaja nosotros, no sé si sería igual del tiempo, pero estábamos en ventaja nosotros y a los 50 y 96 algo así anotaron el gol, no sé, pero es increíble todas esas cosas que estamos pasando, pero seguimos luchando, Arturo. Eso sí, el estado de ánimo de los muchachos es intacto, la ilusión, el sueño, las ganas sigue intacta. Tenemos el partido más importante de nuestra carrera el próximo domingo. Espero que así lo están haciendo, los muchachos lo están haciendo así, están jugando los partidos más importantes. Esta semana fue la semana más importante de sus respectivas carreras, de nosotros, de todo lo que estamos acá. Fue la semana más importante, lo supimos capotear, a los dos grandes les hicimos ver mal, pero no se pudo, de 6 puntos sacamos 4. Entonces yo pienso que estamos por buen camino y hay que felicitar a estos muchachos, felicitarles y sacarles el sombrero. Yo me pongo de pie para aplaudirle a esta gente porque están haciendo un gran trabajo. Ahora, Carlos Jaras, ayer, desde el arco en la portería, gran trabajo y gran desempeño de Ángel González en portería. Sí, una vez más, por eso digo que todos están haciendo su mejor esfuerzo, todos. Yo creo que Ángel en ese partido pasado, con el penal que paró, nos levantó, nos inyectó un ánimo enorme. Ayer volvió a parar a los 30 segundos mano a mano. Y en fin, son cosas que ellos transmiten mucho al grupo, transmiten mucho. El muchacho está pasando un buen momento y queremos que sigan así todos, porque todos están haciendo, los que entran tratan de cumplir al 100 también. Lastimosamente la lesión de Marcos ayer que fue un poquito delicado, parece la rodilla, y en fin, son cosas que suceden también, pero hay que agradecer. Yo no termino de agradecer y felicitarle a los muchachos por todo lo que están haciendo. Es un gran trabajo que están haciendo, a pesar de que tuvimos muy poco tiempo, pero en fin, ellos están sacando la casta permanentemente, y el carácter, el temperamento del paraguayo. Los cambios ayer: Marco Gómez, que estuvo poco tiempo en el campo, por Marcelo Fernández, Thiago Caballero por Marcelo Pérez, Enzo González, precioso el gol que hizo, que entró por el lastimado Gómez, Fernando Cardoso, Iván Leguizamón parecía que no quería dejar la cancha, Iván, y Fernando Román por Diego Gómez. Contanos, Carlos.
No, Iván no era el cambio, creo que primero era Marcelo. Sí. Marcelo, que estaba bastante cansado. Sí. Pero después tuvimos que reforzar también un poquito ahí la parte estaba muy cansado. La gente está muy cansado, yo creo que hay que reconocer y saber llevarle también, porque no es sacarle por sacar, no, si es por mí, terminan los 11 que inician, pero cada 3 días y el intenso calor también acá, los 3 partidos van a jugar a las 4 de la tarde, Arturo, y algunos juegan a las 7 tranquilamente, y en fin, son cosas que de repente, no sé, nos marcaron y nos ponen los 3 partidos a las 4 de la tarde. Creo yo que vamos a jugar este domingo a las 4 de la tarde nuevamente. Pero en fin, son cosas que tenemos que aceptar y tenemos que enfrentar. Pero sí, están cansados, muchos ya están muy cansados porque el esfuerzo es tremendo. El esfuerzo es tremendo y hay que reconocer, saber llevarle también y cambiarle a los 60, 70 que ya están dejando todo y vienen los cambios. Los que entran también están haciendo su trabajo. En fin, estamos trabajando bien. Lastimosamente que ayer no nos ganó Argentina, nos acorraló el árbitro ahí de alrededor del área, no podíamos salir más, nos metió despacito y ahí llegaron el empate. Entonces son cosas que tenemos que aceptar también, porque así viene. Y lo único que faltó, como le grité varias veces a él, le dije, lo único que falta es abrazarte con ellos en cada gol. Pero no decían nada, o sea, yo siempre les comenté eso, esto es honorífico, y lo que están haciendo se presta para su eficacia, se presta para pensar mal de ustedes, el arbitraje, y él se calla porque si no era nada cierto, a lo mejor me mandaba a expulsar. Vos cuando le encaraste al cuarto árbitro, ¿qué le dijiste? Y de todo lo que más o menos sentí, y de lo que esto es honorífico y no puede ser esto, no puede ser que venga un árbitro a ser tan quisquilloso, tan alevoso con un equipo, y a veces el primer juego era muy alevoso también contra Brasil y varias veces le grité, le quieren ayudar a un equipo que ellos ni te ayudan, el equipo no te ayuda, te están haciendo ver mal, te están exigiendo, este equipo no te ayuda y querés ayudar. Entonces no decían nada, no, tranquilo, todo el mundo tranquilo, le importa poco lo que nosotros protestamos, pero siempre están protestando, todo el mundo estamos protestando, y no es que yo estoy equivocado y yo estoy solo protestando, pero todo el mundo estamos viendo las cosas que nos pasan, pero tenemos que aceptar y tenemos que seguir luchando, vamos a seguir, nosotros sabemos perfectamente que somos la piedra en el zapato y le estamos molestando a muchos. Carlos, con relación a decir la piedra en el zapato, Paraguay no figuraba y figura ahora. El empate le sirve contra Venezuela. Paraguay depende de sí mismo, ni hablar de la victoria. Suficiente el empate. ¿Cómo vas a encarar contra Venezuela? Y los horarios son en distintos horarios, no es simultaneidad, ¿verdad? La verdad que no sabemos todavía, no sabemos. Hasta anoche yo estaba preguntando cómo iba a ser el horario, pero no sabemos nada, no sabemos, porque hay un solo estadio, no sé si por ahí aparece otro estadio, no sé, pero yo creo que el empate sí, lógicamente nos clasifica, nos pone más o menos con muchas posibilidades, pero hay que ver los otros resultados también. Brasil ganando sube a 6. Paraguay empata y pasa, Carlos, se juega, ya clasifica con el empate. Sí, entre Brasil y Paraguay, pero nosotros queremos ser primero, porque en este negocio está el primero y los demás. Queremos ser primero porque tenemos posibilidad, dependemos de nosotros mismos. Sí. Vamos a tratar de buscar ser primero, pero si no se puede ganar, no debemos de perder. Entonces, ahora sí cabe mucho este dicho que dice que los partidos hay que jugarlos y los resultados hay que limpiarlos. Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder. Pero vamos a tratar de jugar y ganar. ¿Qué te parece Venezuela? Contanos, último rival de Paraguay. Es un equipo bastante vertical, pero que tiene sus puntos flojos también. Vamos a tratar de capitalizar, vamos a presionar fuerte nuevamente. Paraguay está acostumbrado a hacer una presión fuerte. Vamos a presionar, vamos a tratar de que no jueguen tan tranquilamente, que las conexiones no se conecten mucho
los delanteros, con los mediocampistas, entonces vamos a tratar de contrarrestar. Pero sí es un equipo a cuidar, los delanteros son muy rápidos, muy verticales, y hay que estar muy atento. Es un partido de mucha atención, máxima atención, máximo esfuerzo y el mejor fútbol posible, porque hoy no tenemos mañana, Arturo, no tenemos mañana. Hoy este domingo tenemos que resolver todo y ojalá que nos vaya muy bien, porque los muchachos están bastante bien, eso sí, bastante bien, gracias a Dios estamos muy, no hay lesiones, no, el cansancio que es muy normal, pero vamos a tratar de recuperar y yo hacer de tripa corazón y sacar este partido. ¿A vos no te gusta, sin hacer futurología con Carlos Jaras ayer, creemos que Paraguay, y ojalá sea así, se metan en las Olimpiadas, vos decís que querés el título, algo imborrable, la gran gestión que está teniendo Paraguay, tiene 4, Brasil 3, Argentina 2, Venezuela 1, Paraguay enfrenta a Venezuela, Brasil, Argentina. En el momento que estamos charlando aún no se definieron los horarios. 4 de la tarde en Venezuela, 5 de la tarde en Paraguay. Ese horario pesa mucho por el calor y humedad. No, es el calor está tranquilo, pero te digo más que ese horario, ¿por qué nos da tanto tiempo? O sea, los 3 partidos, las 4 de la tarde. Y Brasil y Argentina jugaron cada partido, si no jugaban con nosotros, juegan a las 7. Entonces, a Venezuela los 3 partidos le dio las 7. Hay cosas que uno te dice, ¿por qué? Y te dice que fue a votación, y a lo mejor Paraguay no apareció en la reunión, no estuvo Paraguay y se llevó a votación. Y en fin, son cosas así que me comentan, digo yo, no, vamos a seguir trabajando, nosotros lo nuestro, cerramos líneas, vamos a ser un gran grupo, un grupo humano fuerte que va a pelear contra todos y contra todo. Entonces estamos en eso, ya no nos preocupamos mucho de lo que está pasando alrededor nuestro, sino tratar de enfrentar con todas las posibilidades o con todas nuestras fuerzas de enfrentar a cualquier rival que se presenta y la hora que se presenta. Cuando decís Carlos Paraguay no estuvo en la votación, ¿no le dijeron que vaya? No, lo escuché por ahí un día que cuando estábamos en Valencia que se hizo ¿por qué esto? Porque se lleva a votación. Pero nosotros nunca nos invitó, dijo el delegado que estaba con nosotros. A nosotros nunca estuvimos en esa votación. ¿Y cómo se va a llevar a votación si nosotros no estuvimos? Y, en fin, son cosas que una parte interesada no estaba y salen con el cuento de que se llevó a votación, por eso se resolvió así. Y Marco, bueno, también es el tema de los horarios. Marcos Gómez, ¿qué dice el informe médico? Y que fue un golpe en la rodilla y el doctor estaba temiendo que sea menisco porque creo que la presión fue hacia atrás, como que se cayó, no sé qué pasó ahí, pero sí la rodilla se afectó un poquito. Y él, pobrecito, ya preguntaron que salió llorando cuando cae, comienza el llanto. No, del dolor, del deseo de jugar, del deseo de defender, todas esas cosas se combinó ahí, el dolor, el deseo de jugar y está saliendo, estaba imposibilitado de jugar. Lógicamente que hay que comprender, ahí demuestra cómo están los muchachos, cómo están tan metidos en esto que están sintiendo en el alma una decepción, una lesión o dejar otra vez el campo, porque tuvo que dejar el campo porque la lesión le impedía. Entonces ahí te demuestra cómo están los muchachos y eso se agradece mucho. Yo estoy muy agradecido con ellos, con todos los colaboradores míos, con el cuerpo técnico, con el apoyo de la gente de la mayor que viene de Dani, está San Martín, está Villar, que vinieron la gente de la selección mayor a apoyarnos. Esto se agradece infinitamente y ellos están jugando también un partido importantísimo con nosotros. Estamos todos en el mismo barco y todos estamos remando. ¿Garnero continúa al frente con sus compañeros en Venezuela, apoyándoles? Sí,
Sí, él está acá permanentemente está con nosotros. Es un gran señor, un gran profesional, muy ético. Yo le estoy obligando, exigiendo a veces que venga a dar una arenga con nosotros también. Él a veces no quiere meterse tanto en esto, pero yo comprendo por ética que él muchas veces tiene que respetar un poquito, pero le estamos obligando a que esté con nosotros y que esté cerca de nosotros. Entonces está conviviendo, estamos todo el mundo. Yo estoy muy agradecido con todos, con la directiva que nos dio esa facilidad de enviarnos a esta gente para estar con nosotros también. Con todos estamos muy contentos, yo estoy muy agradecido con todos. Y Elvio Paolo ahí, pegado a usted, igual que Mariano Uglesí, pero Elvio Paolo Rosso, que es el coordinador. Es el que más está peleando en todos los terrenos, imagínate. Es el que, como dicen, rompe todo, ya le tienen como considerado así, el más rompedor. Pero sí, todo es para bien, él está peleando a full, todos los detalles, no se le escapa ningún detalle. Y estamos muy contentos con él porque sigue apoyando permanentemente. Elvio Paolo Rosso, hacerle llegar a todos los muchachos las congratulaciones, en especial a Elvio. Te pregunto, Carlos, hipotético, yo creo que vamos a estar, ojalá expresión de deseo y se pueda cumplir en los Juegos Olímpicos. La reglamentación habla de 3 jugadores que pueden superar la edad, ¿verdad? ¿Perdón? La reglamentación en los Juegos Olímpicos, y vos sabrás, ¿se mantiene hasta ahora 3 jugadores que hayan superado la edad? Y hay que consultar un poquito, no sé, pero hace 20 años sí, cuando yo le llegué a los 3 mayores. Pero ahora creo que sí, creo que sí, porque Messi está anotado para Argentina. Messi y creo que Di María también, que quieren jugar su último Sí, eso lo dijo públicamente Messi, para jugar, porque bueno, por eso te pregunto, ¿vos ya estás pensando en los 3 que podés llevar? Pensar a lo mejor, sí, pero todavía no decidí nada, no sé decidir. Primero vamos por pasos. Sí, tenés razón, primero, es verdad, yo te pregunto los 3 porque despacito. Messi dijo acá, hay que ver si son 3, Messi dijo públicamente, no acá, los medios en Sudamérica, les gustaría estar con la Argentina en los Juegos Olímpicos y ahora Argentina frente a Brasil, eso es una cuestión reglamentaria, pero que si no cambia, son 3 que superen la edad y en ese sentido tener la posibilidad de acoplar 3. Cuando estuviste vos, ¿quiénes pasaron la edad en Atenas? Gamarra, Cardoso y Enciso. ¿Y estás pensando ya o querés decir no? ¿Clasificamos y anuncio o despacito nomás? No, vamos a estudiar bien los puntos donde necesitamos y vamos a ir ahí, puede ser. Es más, con este equipo lo mejor ni necesitamos. Mira qué confianza le dan a los muchachos, No, una confianza tremenda tengo con ellos. Y ese mensaje de Messi hay que tener muy en cuenta, mensaje que tiró hay que tener muy en cuenta. La manera como están pensando que sí o sí lo que querés decir, ¿verdad? Imagínate. Muy en cuenta, hay que ver. A Brasil va a ser la víctima cocina en estos casos, porque es el último partido con Brasil. Así te hace pensar el arbitraje. No, el mensaje. Y sí, se entiende lo que está diciendo, se entiende. Y Brasil o Argentina, ¿quién crees que gana? Si te pregunto yo, Brasil o Argentina, ¿quién juega mejor? ¿O no es cuestión de jugar mejor en algunos casos? También es el momento, pero los dos tienen muy potencial, tiene de media cancha para arriba, muy buenos son los dos equipos, y el déficit está en la defensa también, los dos tienen defensores que dan muchas posibilidades y en fin, ahí puede ser un partido muy lindo, pero Argentina tiene un poquito más juego de conjunto que Brasil. Finalmente, Carlos, Brasil es peligroso. Sí, finalmente, el mismo equipo que pusiste ayer es el que va a arrancar contra Venezuela, Ángel González en portería, Alan Núñez, Flores, de Jesús y Rivas, Viera, Peralta, Gómez, Fernández, de Guillamón Pérez, ¿o habría variantes? Y hoy vamos a ver, ahorita dentro de un rato empezamos la práctica para ver cómo amanecieron, cómo están, si no hay lesionados, si no hay
algún problema de salud, todo eso vamos a mirar hoy y entre mañana ya vamos a tener otra vez claro. Yo me gustaría que se repita ese equipo, si están enteros todos, con mucho gusto vamos a hacer valer eso, pero siempre estamos conscientes de que ya es muy difícil que alcancen los 90 minutos todos, porque están muy cansados. Entonces algunos están aguantando a pie firme, otros tienen que darle lugar a otro compañero para seguir trabajando. ¿Vos tenés alguna promesa en especial si Paraguay va a los Juegos Olímpicos, Carlos, a título personal? No, me gustaría porque hace 20 años ocurrió esto, una clasificación que le dije a Robert con su papá, con Oscar era el presidente de la APF, y nos tocó, yo cuando recibí la oportunidad de dirigir este equipo, lo primero que pensé fue esto: ojalá que en 20 años después sea con el hijo, pero que sea otra medalla, que sea la dorada, que sea la de oro. Brillante, ese es el deseo que tenés. Y se está, en esta gran actuación de Paraguay, vos mismo admitís que hay déficit. Ayer contra Argentina se le dio terreno al comenzar el partido. ¿Sos consciente, Carlos? Empezamos un poquito frío, eso sí, empezamos frío, pero la virtud de este equipo que se levanta de los golpes. Contra Uruguay recibimos 2 goles, pero muy tempraneros también. Y nos levantamos y sacamos el partido. Ayer fue parecido al partido de Uruguay, pero nos levantamos. A los 30 segundos teníamos un mano a mano con el arquero nos tapó ese mano a mano a los 30 segundos, 1 minuto de juego. En fin, son cosas que tenemos que prestarle mucha atención también, corregir y entrar en punta de pie. Yo siempre les digo, los primeros 95 minutos vamos a estar atentos, los primeros 95. Muchos dicen que los primeros 15 minutos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre les pido los primeros 95 minutos. Y Carlos, muchísimas felicitaciones a vos, a todos los muchachos en la gran campaña muy cerca de los Juegos Olímpicos en París. Felicitaciones, Carlos, seguiremos charlando y que si quieras agregar algo más o cerramos la charla, Carlos, con mucho gusto. Agradecerle a todos ustedes también por el apoyo, a toda la afición, por la buena vibra que estamos recibiendo. Anoche, antes de entrar al partido, yo le dije que no eran ellos solos que estaban en el campo, había 7 millones de almas que estaban empujando el carro, así que ellos no estaban solos, estábamos todos con ellos, y entrar a luchar, abrazo partido, es importante, dejar todo en el campo, porque en este negocio está el momento y el camino, Arturo. El mejor momento del futbolista es salir del campo de juego exhausto, agotado, cansadísimo, pero con el triunfo en la mano. Ese es el mejor momento del hombre, el mejor momento de un jugador. Y el mejor camino es el que vamos a recorrer desde el lunes para irnos a la casa a decir que somos ganadores. Brillante. Ese es el mejor camino que se recorre.